Anne Rice. Lestat el vampiro. Crónicas vampíricas. Epílogo. Confesiones de un vampiro. Casi llego al final de la educación juvenil y las aventuras del vampiro Lestat, la narración que me disponía a contaros. Ahora conocéis esta historia de magia y misterio del viejo mundo que he decidido revelar pese a todas las prohibiciones y requerimientos de silencio. Pero mi relato no termina aquí, por muy reacio a proseguir la que sea. Y debo hacer mención, aunque sea brevemente, de los dolorosos acontecimientos que me llevaron a tomar la decisión de desaparecer bajo tierra en 1929. Eso fue 140 años después de que dejara la isla de Marius. Y nunca volví a ver a este. También Gabriel permaneció absolutamente perdida para mí. Se había desvanecido aquella noche en el Cairo y nunca volví a tener noticia de ella por boca de nadie, mortal o inmortal. Y cuando me enterré en el siglo XX, estaba solo, cansado y malherido de cuerpo y alma. Había vivido una existencia completa, como Marius me había aconsejado, pero no podía echarle a él la culpa de cómo la viví, de los terribles errores que cometí. La fuerza de voluntad había modelado mi experiencia más que cualquier otra característica humana, y, pese a todos los consejos y predicciones, me expuse a la tragedia y al desastre como siempre he hecho. Con todo, no puedo negarlo, tuve mis recompensas. Durante casi 70 años tuve a mis criaturas vampíricas, Lois y Claudia, dos de los inmortales más espléndidos que han caminado jamás sobre la tierra, y me relacioné estrechamente con ellas. Poco después de llegar a la colonia caí enamorado sin remedio de un joven burgués de cabello oscuro, Lois, un hacendado de hablar elegante y modales remilgados que, por su cinismo y afán autodestructivo, me pareció el hermano gemelo de Nicolás. Tenía la misma torva intensidad de Nicolás, su rebeldía, su torturada capacidad para creer y no creer hasta caer, finalmente, en la desesperanza. Sin embargo, Lois ejerció sobre mí un influjo mucho más poderoso que el de Nicolás. Incluso en sus momentos de mayor crueldad, Lois sabía tocar mi punto de ternura, sabía seducirme con su tambaleante dependencia, con su embeleso ante cada uno de mis gestos y mis palabras. Y siempre me conquistaba su ingenuidad, su extraña fe burguesa en que Dios seguía siendo Dios aunque nos volviera la espalda, que la condenación y la salvación establecían los límites de un mundo reducido y desesperado. Lois era un sufridor, un ser que amaba a los mortales aún más que yo. Y a veces me he preguntado si no escogería a Lois para castigarme por lo sucedido con Nicolás, si no le habría creado para hacer mi conciencia y para seguir sufriendo año tras año la condena que creía merecer. Pero yo amaba a Lois, simple y llanamente. Y fue la desesperación por retenerle, por tenerle más cerca de mí en los momentos más precarios de mi vida, lo que me llevó a cometer el acto más egoísta e impulsivo de toda mi existencia entre los muertos vivientes. El crimen que iba a significar mi ruina, la creación, con Lois y para Lois, de Claudia, una niña vampiro de asombrosa belleza. Su cuerpo no tenía más de 6 años cuando lo tomé y, aunque la niña habría muerto si no lo hubiera hecho, igual que habría muerto Lois de no haberle tomado también, mi acción fue un desafío a los dioses por el que tanto yo como Claudia habríamos de pagar. Pero esa es la historia que Lois ya contó en Confesiones de un vampiro, que, pese a todas sus contradicciones y terribles malentendidos, consigue captar la atmósfera en la que Claudia, Lois y yo nos reunimos y permanecimos juntos durante 65 años. En el transcurso de ese tiempo, no hubo quien se nos pareciera entre nuestra raza, un trío de mortíferos cazadores vestidos de seda y terciopelo, exaltados en nuestro secreto y medrando en la próspera ciudad de Nueva Orleans, que nos acogía entre lujos y nos suministraba una fuente inagotable de nuevas víctimas. Y, aunque Lois lo ignoraba cuando escribió su crónica, 65 años son un periodo de tiempo excepcionalmente largo para mantener un vínculo en nuestro mundo. En cuanto a las mentiras que cuenta, a los errores y falsedades que comete, debo perdonarle su exceso de imaginación, su amargura y su vanidad que, al fin y al cabo, nunca fue muy grande. Jamás le di a conocer ni la mitad de mis poderes, y con razón, pues él rehúya usar incluso la mitad de los suyos, por un sentimiento de culpa y de aversión hacia sí mismo. Incluso su hermosura fuera de lo común y su infalible encanto fueron una especie de secreto para él. Cuando leáis su afirmación de que le convertí en vampiro porque codiciaba su plantación y su casa, supongo que podéis atribuir sus palabras a la modestia, más que a la estupidez. En cuanto a su creencia de que yo era un campesino, su actitud resulta comprensible. Al fin y al cabo, él era un muchacho de clase media lleno de inhibiciones y prejuicios que aspiraba, como todos los plantadores coloniales, a ser un auténtico aristócrata sin haber conocido jamás ninguno, mientras que yo procedía de una larga línea de señores feudales que se chupaban los dedos y arrojaban los huesos a los perros durante las comidas. Cuando dice que yo jugaba con inocentes desconocidos, trabando amistad con ellos para luego matarlos, ¿cómo iba él a saber que escogía a mis víctimas casi exclusivamente entre los tahúres, ladrones y asesinos, que acabaría por ser más fiel de lo que nunca había pensando a mi tácito juramento de solo hacer mis presas entre los malhechores? El joven Franir, por ejemplo, un plantador al que Lois idealiza de forma indecible en su texto,
Era en realidad un asesino perverso y un tramposo con las cartas, y estaba a punto de firmar un pagaré sobre la plantación familiar por deudas de juego cuando acabé con él. Las prostitutas con las que sacié mi sed delante de Louis en cierta ocasión, para fastidiarle, habían drogado y robado a muchos marineros de los que no había vuelto a tenerse noticia. Pero tales menudencias no importaban, en realidad, pues Louis explicó su versión tal como creía que habían sucedido las cosas. Y, claramente, Louis fue siempre la suma de sus imperfecciones, el espectro más engañosamente humano que he conocido nunca. Ni siquiera Marius habría podido imaginar una criatura tan compasiva y contemplativa, siempre caballeroso y refinado, hasta el punto de enseñar a Claudia a utilizar correctamente los cubiertos cuando ella, bendito sea su negro corazoncito, no tenía la menor necesidad de tocar siquiera un cuchillo o un tenedor. Su ceguera a los motivos o padecimientos de los demás era tan parte de su encanto como su suave cabello negro descuidado o la expresión eternamente preocupada de sus ojos verdes. ¿Por qué habría de molestarme en hablar de todas esas ocasiones en que acudía a mí, presa de la congoja, suplicándome que no le dejara nunca, o de las veces en que paseamos y charlamos juntos, de cuando representábamos a Shakespeare a dúo para diversión de Claudia o de cuando, codo con codo, salíamos de casa por las tabernas del puerto o íbamos a bailar con las bellezas de piel oscura de los celebrados bailes de mulatos? Leed entre líneas. Le traicioné cuando le creé, eso es lo importante. Igual que traicioné a Claudia. Y le perdono las tonterías que escribió, porque dijo la verdad sobre la monstruosa satisfacción que él, Claudia y yo compartimos, sin tener derecho a hacerlo. Durante esas largas décadas del siglo XX en las que desaparecieron los colores deslumbrantes del Ancien Régime y la música deliciosa de Mozart y Haydn dio paso al tono ampuloso de Beethoven, que a veces podía sonar demasiado parecido al tañido de mis imaginarias campanas del infierno. Así tuve lo que quería, lo que siempre había querido. Los tuve a ellos y, desde entonces, pude olvidar de vez en cuando a Gabriel y a Nicolás, e incluso a Marius. Y pude dejar de pensar en el rostro pétreo e inexpresivo de Acacia, en el tacto helado de su mano y en el calor de su sangre. Pero yo siempre había deseado muchas cosas. ¿Qué explicación tenía la duración de la vida que escribía en Confesiones de un vampiro? ¿Por qué nuestra existencia era tan duradera? A lo largo del siglo XX, los vampiros fueron descubiertos por los escritores europeos. Lord Drasban, la creación del Dr. Polidori, dio paso a Sir Francis Barney y a sus novelas baratas de crímenes. Luego llegó la espléndida y sensual condesa Carmilla Karstein, de Sheridan Le Fanu, y, finalmente, el más famoso de los vampiros de la literatura, el hirsuto conde Drácula Slavo que, pese a ser capaz de convertirse en murciélago o desmaterializarse a voluntad, desciende los muros de su castillo reptando por las piedras como un lagarto, por pura diversión, al parecer. Todas estas creaciones, junto a muchas otras similares, alimentaron el apetito insaciable de las gentes por las narraciones fantásticas y de terror. Y nosotros fuimos la esencia de esa personificación del vampiro propia del siglo, aristocráticamente distantes, siempre elegantes, invariablemente despiadados y unidos entre nosotros en una tierra abonada para otros de nuestra raza, aunque ninguno más la habitaba. Quizás habíamos encontrado el momento perfecto de la historia, el equilibrio perfecto entre lo monstruoso y lo humano, la época en que aquel romanticismo vampírico, nacido en mi imaginación entre los vistosos brocados del antiguo régimen, debía encontrar su mayor realce en la holgada capa negra, la chistera negra y los rizos luminosos de la pequeña desparramándose desde el lazo violeta hasta las mangas abombadas de su diáfano vestido de seda. Con todo, nunca dejé de pensar en lo que le había hecho a Claudia y en cuándo llegaría el momento en que tendría que pagar por ello. ¿Cuánto tiempo debió contentarse ella con ser el misterio que nos unía con tanta intensidad a Louis y a mí, con ser la musa de nuestras horas a la luz de la luna, el único objeto de devoción común a los dos? Fue inevitable que ella, que nunca llegaría a poseer formas de mujer, se alzara contra el padre demonio que la había condenado a tener eternamente el cuerpo de una muñequita de porcelana. Debería haber prestado atención a las advertencias de Marius. Debería haberme detenido un momento a reflexionar sobre sus palabras, antes de llevar adelante aquel magnífico y embriagador experimento de convertir en vampiro a los más jóvenes de los mortales. Sí, debería habérmelo pensando mejor. Pero en ese momento me sentí como cuando estaba tocando el violín para Acacia, ¿comprendéis? Deseaba hacerlo. Quería ver qué sucedía con una hermosa chiquilla como aquella. Ah, Lestat, te mereces todo lo que te ha sucedido. Será mejor que no mueras nunca, o irás de cabeza al infierno. ¿Cómo pudo ser que, por razones puramente egoístas, no hiciera caso de algunos de los consejos que había recibido? Porque no aprendí de ellos, de Gabriel, de Armand, de Marius. Aunque lo cierto es que jamás he hecho caso de nadie. Por una u otra causa, jamás he podido. Y ni siquiera hoy puedo afirmar que me arrepienta de haber creado a Claudia, que desee no haberla visto nunca, no haberla tenido en mis brazos, no haberle cuchicheado secretos al oído ni haber escuchado el eco de sus risas por las lóbregas estancias de la casa, absolutamente humana, en la que nos movíamos como haría un grupo de mortales, entre los muebles lacados, las lámparas de gas, los oscuros cuadros al óleo y los maceteros de cobre.
Claudia era mi hija de las tinieblas, mi amor, el mal de mi maldad. Claudia me rompía el corazón. Hasta que, una noche calurosa y húmeda de la primavera de 1860, la pequeña se sintió con fuerzas para ajustar cuentas. Me engatusó, me hizo caer en su trampa y hundió el puñal una y otra vez en mi cuerpo drogado y emponzoñado, y así perdí casi hasta la última gota de mi sangre vampírica antes de que transcurrieran los escasos y preciosos segundos que tardaron en curar las heridas. No la culpo. Fue el tipo de acción que yo mismo habría intentado. Jamás olvidaré esos momentos delirantes, jamás los relegaré a algún compartimento inexplorado de mi mente. Fueron su astucia y su decisión, tanto como la hoja que me cercenó la garganta y me partió el corazón, lo que acabó conmigo. Continuaré pensando en esos momentos cada noche mientras exista, y recordaré el abismo que se abrió bajo mis pies, la caída hacia la muerte mortal que casi fue mía. Claudia me proporcionó esa experiencia. Pero, mientras la sangre manaba de mí llevándose con ella todas mis fuerzas, dejándome sin visión, sin audición y, finalmente, sin capacidad para moverme, mis pensamientos retrocedieron más y más en el tiempo, mucho más allá de la creación de aquella familia vampírica predestinada a la destrucción que habitaba en su paraíso de papel pintado y cortinas de encaje, hasta arboledas apenas entrevistas de las tierras míticas donde el antiguo dios dionisíaco de los bosques había visto cómo su sangre era derramada y su carne era desgarrada una y otra vez. Si no había un sentido último de las cosas, al menos existía el fulgor de la congruencia, la sorprendente repetición de aquel mismo viejo tema. Y el dios muere. Y el dios resucita. Pero, esta vez, nadie es redimido. Gracias a la sangre de Acacia, me había dicho Marius, sobrevivirás a desastres que destruirían a otros de tu raza. Más tarde, abandonado en el hedor y la oscuridad de los pantanos, fue el acelo que definió mis dimensiones, fue el acelo que me impulsó, y noté mis mandíbulas abiertas en las aguas hediondas y mis colmillos buscaron los animales de sangre caliente a las que pude echar mano en el largo camino de vuelta a la vida. Y 3 noches más tarde, cuando volví a ser derrotado y mis criaturas me abandonaron definitivamente en el infierno flameante de nuestra mansión, fue la sangre de los antiguos, de Magnus y de Marius y de Acacia, lo que me sostuvo mientras huía arrastrándome de las voraces llamas. Pero sin una nueva dosis de aquella sangre curativa, sin una nueva infusión, quedé a merced de que el tiempo terminara por curar mis heridas. Pero hay algo que Louis no pudo escribir en su historia, y es lo que me sucedió a partir de entonces, como aceché a mis víctimas durante años, marginado de la sociedad humana, convertido en un monstruo horrible y lisiado que solo era capaz de atacar a los muy jóvenes o a los enfermos. Corriendo un peligro constante ante mis víctimas, pasé a ser la antítesis misma del demonio romántico, más provocador de espanto que de asombro. Mi aspecto no era mejor que el de los miembros de la vieja asamblea bajo Lesina Sanz, con sus harapos y su suciedad. Las heridas que había sufrido afectaron a mi propio espíritu, a mi capacidad de razonar. Y lo que vi en el espejo cada vez que me atreví a mirar no hizo sino encoger aún más mi ánimo. Pero, a pesar de todo, ni una sola vez en todo este tiempo llamé a Marius ni traté de ponerme en contacto con él a través de la distancia. No podía suplicarle que me diera su sangre regeneradora. Prefería un siglo de sufrimientos en el purgatorio a la condena de Marius. Prefería padecer la soledad más espantosa, la angustia más terrible, a descubrir que él sabía todo cuanto yo había hecho y que me había vuelto la espalda hacía mucho tiempo. En cuanto a Gabriel, que me lo habría perdonado todo y cuya sangre era, al menos, lo bastante poderosa como para acelerar mi recuperación, no supe ni por dónde empezar a buscarla. Cuando me hube recuperado lo suficiente para efectuar la larga travesía a Europa, volví en busca del único al que podía recurrir, Armand. Armand, que aún vivía en la tierra que yo le había dado, en la misma torre donde Magnus me había creado. Armand, que seguía dirigiendo la floreciente asamblea del Teatro de los Vampiros, todavía de mi propiedad, en el Boulevard du Temple. En fin de cuentas, no le debía a Armand ninguna explicación. ¿Y acaso no era él quien tenía una deuda conmigo? Cuando acudió a atender la llamada a su puerta, me sorprendí al verle. Llevaba cortados todos sus rizos renacentistas y, ataviado con su levita negra, tétrica aunque elegante, tenía el aspecto de un muchacho salido de las novelas de Dickens. Su rostro eternamente juvenil llevaba estampada la inocencia de un David Copperfield y el orgullo de un Steerforth, cualquier cosa, menos la verdadera naturaleza del espíritu que lo animaba. Por un segundo, una luz brillante apareció en sus ojos al mirarme. Luego se fijó detenidamente en las cicatrices que cubrían mi rostro y mis manos y, con voz suave y casi compasiva, murmuró: «Entra, Lestat». Me tomó de la mano y recorrimos junto la casa que había construido al pie de la torre de Magnus, un lugar lúgubre y horrible muy adecuado para los horrores propios de un Byron, de aquella época extraña. ¿Sabes? Corría el rumor de que habías encontrado el fin en Egipto, o en el lejano oriente, me dijo rápidamente en francés coloquial, con una animación que no había visto nunca en él. Armand había adquirido mucha práctica en hacerse pasar por un humano mortal. Desapareciste con el siglo y nadie había vuelto a oír hablar de ti. ¿Y Gabriel? Pregunté inmediatamente, asombrándome de no haberlo hecho a la puerta misma de la casa.
Nadie la ha visto ni ha tenido noticias de ella desde que os fuisteis de París, me informó. De nuevo, sus ojos me repasaron como una caricia y noté en él una excitación apenas contenida, una fiebre que podía percibir como el calor del fuego cercano. Comprendí que estaba tratando de leer mis pensamientos. ¿Qué fue de ti?, inquirió. Mis cicatrices le tenían desconcertado. Eran demasiado numerosas, demasiado intrincadas, consecuencia de un ataque que debería haberme producido la muerte. De pronto, sentí pánico de que mi estado de confusión me llevara a revelárselo todo, a descubrirle las cosas que, tanto tiempo atrás, Marius me había prohibido contar. Pero fue la historia de Louis y Claudia lo que surgió de mí, entre balbuceos y medias verdades, salvo un hecho destacable, que Claudia no era más que una niña. Le hablé brevemente de los años en Luisiana, de cómo mis criaturas se habían alzado finalmente contra mí, tal como él había predicho que sucedería. Lo reconocí todo ante él, sin engaños ni orgullo. Y le expliqué que era su sangre lo que necesitaba ahora. Dolor, dolor y dolor, estar en sus manos, notar cómo pensaba su respuesta. Decir sí, tenías razón, no todo es así, pero, en lo fundamental, tenías razón. Fue tristeza lo que vi entonces en su rostro. Desde luego, no era una expresión de triunfo. Con discreción, observó mis manos temblorosas mientras gesticulaba. Cuando tartamudeé, cuando me faltaron las palabras, Armand esperó pacientemente. Una pequeña dosis de su sangre aceleraría mi curación, le susurré. Una pequeña infusión me despejaría la cabeza. Procuré no parecer altivo o prepotente cuando le recordé que yo le había entregado aquella torre y el oro que había empleado en la construcción de la casa, que aún era el dueño del teatro de los vampiros y que, sin duda, podría corresponderme ahora con aquel pequeño favor, aquel íntimo favor. Confuso como estaba, débil y sediento y atemorizado, las palabras que le dirigía resultaban repulsivas en su ingenuidad. El resplandor del fuego me ponía inquieto. La luz hacía aparecer y desaparecer rostros imaginarios en la fibra rugosa y oscura de la madera que forraba las recargadas habitaciones. No quiero quedarme en París, continué. No quiero molestarte a ti ni a la asamblea del teatro. Solo te pido este pequeño favor. Solo te pido. Me había quedado sin valor y sin palabras. Transcurrió un largo instante. Háblame de ese Louis, dijo al fin. Los ojos se me llenaron de lágrimas de vergüenza. Repetí unas frases estúpidas acerca de la indestructible humanidad de Louis, de cómo entendía cosas que otros inmortales no podían concebir. Descuidadamente, murmuré cosas con el corazón. No era Louis quien me había atacado, sino la mujer, Claudia. Vi despertarse algo en Armand. Un leve rubor tinó sus mejillas. Les han visto a los dos aquí, en París, dijo sin alzar la voz. Y esa criatura tuya no es una mujer. Es una niña vampiro. No recuerdo bien qué sucedió a continuación. Quizás intenté explicar el gran error que había cometido. Quizás acepté de inmediato que no había excusa para lo que había hecho. Quizás insistí de nuevo en el propósito de mi visita, en lo que necesitaba, en lo que era preciso que me diera. Lo que recuerdo es la absoluta humillación que sentí cuando él me condujo fuera de la casa, me hizo subir al carruaje que esperaba y me dijo que debía acompañarle al teatro de los vampiros. No lo entiendes, protesté. No puedo ir allí. No permitiré que los demás me vean así. Tienes que detener el carruaje. Tienes que hacer lo que te digo. No. Más bien todo lo contrario, respondió con su voz más tierna. Estábamos ya en las abigarradas calles de París, pero no reconocí la ciudad que recordaba. Aquella era una metrópolis de pesadilla, de rugientes trenes de vapor y gigantescos bulevares de cemento. En ninguna parte me habían parecido tan horribles el humo y la suciedad de la era industrial como allí, en la ciudad luz. Apenas recuerdo cuando me obligó a descender del carruaje y avanzar dando tumbos por las amplias aceras hacia la entrada del teatro. ¿Qué era aquel lugar, aquel edificio enorme? Era esto el Boulevard du Temple. Y, luego, el descenso al horrible sótano repleto de feas copias de los cuadros más crudos de Goya, Bruegel y el Bosco. Y, finalmente, el ayuno, tirado en el suelo de una celda de muros de ladrillo, incapaz hasta de lanzarle imprecaciones, en una oscuridad llena de las vibraciones de los tranvías tirados por caballos, atravesado una y otra vez por el chirrido distante de las ruedas de acero. En un momento dado, descubrí en la oscuridad una víctima mortal, pero estaba muerta. Sangre fría, nauseabunda. La peor clase de alimento, allí tendido sobre el cadáver húmedo y frío, chupando lo que quedaba. Y, luego, allí estaba Armand, inmóvil en las sombras, inmaculado en su lino blanco y su lana negra. En un murmullo, dijo algo acerca de Louis y Claudia, que se celebraría un juicio o algo parecido. Vino a hincar la rodilla a mi lado, olvidando por un momento comportarse como un humano. Era el joven caballero arrodillado en aquel rincón húmedo y sucio. Declararás ante los demás que fue ella quien lo hizo, me dijo.
Y los demás, los nuevos, se asomaron por la puerta uno tras otro para verme. Tráele ropas, ordenó Armand, con la mano posada en mi hombro. Nuestro señor perdido tiene que ofrecer un aspecto presentable, añadió. Esta fue siempre su norma. Los demás se echaron a reír cuando les supliqué que hablaran con Eleini, con Félix o con Laurent. No conocían a nadie con tales nombres. Gabriel. No significaba nada para ellos. ¿Y dónde estaba Marius? ¿Cuántos países, ríos y montañas se extendían entre nosotros? Podía ver y oír lo que estaba sucediendo. Encima de nosotros, en el teatro, un público de mortales, conducido como ovejas al redil, producía un ruido atronador al pisar las escaleras y los suelos de madera. Soñé que escapaba de allí, que volvía a Luisiana y dejaba que el tiempo hiciera su trabajo inevitable. Soñé de nuevo con la tierra, con sus frías entrañas que había conocido tan brevemente en el Cairo. Soñé con Louis y Claudia y que estábamos juntos. Claudia se había convertido milagrosamente en una hermosa mujer y me decía entre risas, ya ves, esto es lo que he venido a descubrir a Europa, cómo conseguir esto. Y tuve miedo de que no me dejaran salir de allí nunca más, de estar enclaustrado como aquellos famélicos seres enterrados bajo les innocents. Temí haber cometido un error fatal. Me puse a tartamudear y a llorar y traté de hablar con Armand. Y entonces me di cuenta de que Armand ni siquiera estaba allí. Si había llegado a estar, se había ido con la misma rapidez con que se había presentado. Estaba delirando. Y la víctima caliente. Dámela, te lo suplico. Y la voz de Armand, les dirás lo que te he ordenado decir. Era un tribunal de monstruos, una turba de demonios pálidos lanzando acusaciones a gritos, Louis suplicando desesperadamente, Claudia mirándome en silencio y yo diciendo, sí, fue ella quien lo hizo, sí, y luego lanzando maldiciones a Armand mientras él me empujaba de nuevo a las sombras, con una expresión más radiante que nunca en su rostro inocente. Pero lo has hecho bien, Lestat. Lo has hecho bien. Pero, ¿qué había hecho? Atestiguar contra ellos que habían quebrantado las viejas normas. Que se habían levantado contra el amo de la asamblea. ¿Qué sabían ellos de las antiguas normas? Me vi gritando por Louis. Y luego me vi bebiendo sangre en la oscuridad, carne viva de otra víctima, pero no era la sangre curativa, sino solo sangre corriente. Volvíamos a estar en el carruaje y estaba lloviendo. Avanzábamos por el campo. Y luego subimos por la vieja torre hasta la azotea. Yo tenía en las manos el vestido amarillo de Claudia, ensangrentado. Había visto a la niña en un lugar estrecho y húmedo donde el sol la había quemado. Esparcir las cenizas, había dicho. Pero nadie se había movido para hacerlo. El vestido amarillo, rasgado y ensangrentado, estaba tirado en el suelo del sótano. Y ahora lo tenía en las manos. Esparcirán sus cenizas, ¿verdad? Pregunté. ¿No querías justicia? Preguntó Armand con la capa negra de lana ceñida en torno así contra el viento y una expresión sombría con la fuerza de una muerte reciente. ¿Qué tenía que ver aquello con la justicia? Porque tenía en las manos aquel pequeño vestido. Miré desde las almenas de Magnus y vi que la ciudad había venido a cogerme. Había extendido sus largos brazos para envolver la torre y el aire día humo de fábrica. Armand permaneció inmóvil junto a la baranda de piedra, observándome. De pronto, me pareció tan joven como había sido Claudia. Y asegúrate de que hayan vivido algún tiempo antes de crearlos, y nunca jamás crees a nadie tan joven como Armand. Al morir, ella no había dicho nada. Solo había mirado a quienes la rodeaban como si fueran gigantes farfullando en una lengua extraña. Armand tenía los ojos encarnados. ¿Y Louis, dónde está? Quise saber. No le han matado. Le vi salir bajo la lluvia y... Han ido tras él, me respondió. Ya está destruido. Pura falsedad, bajo el rostro de un niño del coro. Detenes. Tienes que hacerlo. Si aún queda tiempo. Armand movió la cabeza en gesto de negativa. ¿Por qué no puedes detenerles? ¿Por qué hiciste el juicio y todo eso? ¿Qué te importa a ti lo que me hicieron? Ya está destruido. Bajo el ulular del viento se oyó el grito de un silbato de vapor. Estaba perdiendo el hilo de mis pensamientos. Estaba perdiendo. Y no querían volver. Louis, regresa. Y tú no tienes intención de ayudarme, ¿verdad? Desesperación. Él se inclinó hacia adelante y su rostro se transformó como lo había hecho tantos años atrás, como si la rabia estuviera desvaneciéndose de su interior. Tú, que nos destruiste a todos, que te lo llevaste todo. ¿Qué te hizo pensar que te ayudaría? Se acercó más a mí. Su rostro casi se hundió en sí mismo. Tú, que nos colocaste en los extravagantes carteles del Boulevard du Temple, que nos convertiste en tema de novelas baratas y charlas de salón. Pero no es cierto. ¿Sabes que yo? Te juro que... No fui yo. Tú,
que sacaste nuestros secretos a la luz de los focos, el tipo elegante, el marqués con sus guantes blancos, el espectro de la capa de terciopelo. Estás loco si me echas toda la culpa a mí. No tienes derecho, insistí, pero la voz me temblaba tanto que no podía entender mis propias palabras. Y la voz surgió de él como la lengua de una serpiente. Teníamos nuestro Edén bajo aquel antiguo cementerio, dijo en un siseo. Teníamos nuestra fe y nuestro objetivo, y fuiste tú quien nos expulsó de él con una espada flameante. ¿Qué tenemos ahora? Respóndeme. Nada, salvo el amor que nos profesamos, y qué puede significar eso para criaturas como nosotros. No, no es cieno. Todo eso estaba sucediendo ya. No has entendido nada. Nunca has entendido nada. Pero Armand no me escuchaba. Y tampoco importaba si lo hacía o no. Se acercaba a mí y, en un destello oscuro, sus manos me empujaron y mi cabeza cayó hacia atrás y vi del revés el cielo y la ciudad de París. Estaba cayendo por los aires. Y seguí cayendo ante las ventanas de la torre hasta que el sendero de piedra se alzó para cogerme y hasta el último hueso de mi cuerpo se rompió dentro de su envoltura de piel preternatural. Pasaron 2 años hasta sentirme lo bastante recuperado como para abordar un barco con destino a Luisiana. Aún estaba terriblemente tullido y lleno de cicatrices, pero tenía que abandonar Europa, donde no me había llegado la menor noticia sobre mi perdida Gabriel ni sobre el grande y poderoso Marius, quien seguramente había emitido su juicio sobre mí. Tenía que volver a casa. Y la casa era Nueva Orleans, donde había calor, donde las flores no dejaban de florecer, donde todavía poseía, gracias a mi suministro inagotable de moneda del reino, una decena de viejas mansiones vacías de blancas columnas echadas a perder y porches hundidos por las que aún podía vagar. Así pasé los últimos años del siglo XIX en completo retiro en el viejo Garden District, a una calle del cementerio Lafayette, en la mejor de mis casas, dormitando bajo los robles inmensos. A la luz de las velas o de las lámparas de aceite, leí cuantos libros pude procurarme. Podría haber sido la propia Gabriela atrapada en su alcoba del castillo, salvo que aquí no había mobiliario, y la pila de libros alcanzó el techo de una habitación tras otra conforme fui leyéndolos. De vez en cuando, reunía la fuerza y el valor suficientes para irrumpir en una biblioteca o en una vieja librería para adquirir nuevos volúmenes, pero cada vez salía menos. Dejé de interesarme por las publicaciones periódicas y me dediqué a acumular velas, botellas y latas de aceite. No recuerdo cuándo llegó el siglo XX, solo sé que todo era más feo y oscuro, y que la belleza que había conocido en mis tiempos dieciochescos parecía, más que nunca, una idea fantasiosa. La burguesía gobernaba ahora el mundo siguiendo principios rígidos y con una marcada desconfianza hacia la sensualidad y los excesos que tanto había apreciado el antiguo régimen. Pero mi visión y mis pensamientos se iban haciendo cada vez más confusos. Ya no cazaba víctimas humanas y los vampiros no pueden prosperar sin la sangre humana, sin la muerte humana. Sobrevivía acechando a los animales domésticos del viejo barrio, perros y gatos bien alimentados. Y cuando resultaba difícil dar con ellos, bien, siempre quedaba esa plaga de las ratas de cloaca, gordas y de largas colas, a las que podía traer como si fuera un flautista de Amélie. Una noche, me obligué a emprender la larga travesía por las calles tranquilas hasta un desvencijado teatrillo llamado La Hora Feliz, cerca de los barrios pobres de la zona del puerto. Quería ver aquella novedad del cinematógrafo. Acudí envuelto en un gabán y una bufanda que ocultaba mis facciones demacradas. También llevaba guantes para esconder mis manos esqueléticas. La mera visión del cielo diurno en aquella película muda bastó para aterrorizarme, pero aún así, los tonos tristes del blanco y negro resultaban perfectos para una época desprovista de color. No volví a pensar en otros inmortales, pero, de vez en cuando, aparecía ante mí algún vampiro, algún joven desvalido y huérfano que tropezaba por casualidad con mi guarida o algún vagabundo llegado en busca del legendario Lestat para suplicarme que le concediera poder o le revelara secretos. Y todas esas intrusiones me resultaban terribles. Incluso el timbre de las voces sobrenaturales me destrozaba los nervios y me llevaba a acurrucarme en el rincón más apartado. Sin embargo, por grande que fuera mi dolor, no dejaba de escuchar cada nuevamente que llegaba, para ver si sabía algo de Gabriel. Nunca descubrí nada. Y, una vez sondeados sus pensamientos, no me quedaba sino hacer caso omiso de las pobres víctimas humanas que el espectro de turno me traía con la vana esperanza de contribuir a mi recuperación. No obstante, tales encuentros resultaban bastante breves. Atemorizado, ofendido y gritando maldiciones, el intruso no tardaba en marcharse dejándome en mi bendito silencio. Refugiado allí, en la oscuridad, me fui apartando de las cosas cada vez más. Ni siquiera leía mucho, ya. Y cuando lo hacía, eran las páginas de la revista Black Mask. Leía los relatos de aquellos terribles hombres del siglo XX cargados de nihilismo, los estafadores vestidos de gris, los asaltantes de bancos y los detectives, y trataba de recordar cosas. Pero me sentía muy débil, muy cansado. Y entonces, una tarde, cuando apenas acababa de anochecer, se presentó Armand. Al principio pensé que era una alucinación.
Le vi en el salón, de pie inmóvil, con un aspecto más juvenil que nunca. Llevaba su cabello castaño rojizo muy corto, siguiendo la moda del siglo XX, y vestía un traje corto entallado de un tejido oscuro. Tenía que ser una ilusión de mi mente, aquella figura aparecía en el salón que me contemplaba mientras yo seguía tendido de espaldas en el suelo junto a la puerta corredera atascada, leyendo las aventuras de Sam Spade a la luz de la luna. Sí, tenía que ser una alucinación, salvo por un detalle: si mi mente hubiera querido invocar a un visitante imaginario, desde luego no habría escogido a Armand. Le miré y me embargó una vaga vergüenza de que me viera tan horrible, de no ser más que un esqueleto de ojos saltones yaciendo en un rincón. Después, volví la vista de nuevo a las páginas del Halcón Maltés y seguí los diálogos de Sam Spade moviendo los labios. Cuando alcé de nuevo los ojos, Armand seguía allí. Para mí, tanto podía ser esa misma noche como la siguiente. Y Armand me estaba hablando de Louis. Llevaba haciéndolo un rato al parecer. Y comprendí que me había mentido acerca de Louis en nuestro último encuentro en París. Louis había permanecido con Armand todos aquellos años. Y me había estado buscando. Louis había recorrido el centro de la ciudad vieja, buscándome cerca de la casa donde los dos habíamos vivido tanto tiempo, hasta que, finalmente, había dado con mi guarida. Incluso me había visto a través de las ventanas. Traté de imaginármelo. Louis, vivo. Louis allí, muy cerca, y sin yo saberlo. Creo que solté una breve risilla. No lograba hacerme a la idea de que Louis no hubiera sido quemado. Sin embargo, que continuara vivo era una noticia realmente espléndida. Era maravilloso que aún existiera aquel rostro agraciado, aquella expresión llena de intensidad, aquella voz tierna y algo implorante. Mi hermoso Louis aún existía, en lugar de estar muerto y desaparecido como Claudia y Nicolás. Pero, en realidad, aún era posible que hubiera sido destruido. Porque había de dar por buenas las palabras de Armand. Me sumí de nuevo en la lectura a la luz de la luna, deseando que las plantas del jardín no estuvieran tan crecidas. Ya que era tan fuerte, dije a Armand, un favor que podía hacerme era salir allí y arrancar parte de aquellas zarzas y enredaderas. Los dondiegos y las enredaderas de glicina rebosaban de los porches del piso superior e impedían el paso de la luz de la luna, y también estaban los viejos robles americanos que ya estaban allí cuando la zona no era más que un pantano. No creo que le dijera tal cosa a Armand. Y solo tengo un recuerdo muy vago de que Armand me dijera que Louis le iba a abandonar y que él, Armand, no quería seguir existiendo. Su voz era hueca, seca. Sin embargo, la luz de la luna brillaba en él mientras me hablaba. Y su voz aún conservaba aquella vieja resonancia, aquel matiz de puro dolor. Pobre Armand. Y tú me dijiste que Louis estaba muerto. Ve a hacerte un sitio en la tierra bajo el cementerio Lafayette. Está ahí mismo, calle arriba. No pronuncié una palabra. No emití ninguna risa audible, solo experimenté el secreto placer de la risa en mi interior. Recuerdo una imagen clara de Armand, solo y desamparado en mitad de la estancia sucia y vacía, contemplando las paredes forradas de pilas de libros. La lluvia se había filtrado gota a gota por las grietas del tejado hasta convertir los volúmenes en una especie de ladrillos compactos de cartón piedra. Y me percaté claramente de ello cuando le vi allí plantado, delante de aquel telón de fondo. Y recordé que todas las estancias de la casa estaban forradas de libros como aquella. No había reparado en ello hasta el momento en que Armand había empezado a fijarse. Llevaba años sin entrar en las demás habitaciones. Parece que acudió a verme varias veces más, después de aquella. No llegué a verle, pero le oí deambular por el jardín de la casa, buscándome con su mente como si ésta fuera un haz de luz. Louis se había marchado al oeste. En una ocasión, mientras yo me acurrucaba en la grava bajo los cimientos del edificio, Armand llegó hasta el emparrado y se asomó al interior, aunque no llegué a verle. Y, con una voz siseante, me llamó cazarratas. ¿Te has vuelto loco? ¿Tú, el que todo lo sabía, el que se burlaba de nosotros? Ahora estás loco y te alimentas de las ratas. ¿Sabes cómo os llamaban a vosotros, los nobles rurales, en la Francia de los viejos tiempos? Os llamaban cazaconejos, porque ibais tras los conejos y las liebres para no agonizar de sed. Mírate tú ahora, encerrado en esta casa y convertido en un espectro harapiento, en un cazador de ratas. Estás más loco que esos viejos que solo hablan incoherencias y lanzan sus balbuceos al viento. Ya ves, ahora vuelves a la casa de ratas como te corresponde por nacimiento. Solté una nueva carcajada. Reí y reí sin cesar. Me acordé de los lobos y continué riendo. Siempre me has producido risa, le dije. Me habría reído de ti bajo ese cementerio de París, pero me pareció que no debía hacerlo. Incluso cuando me lanzaste tu maldición y me echaste la culpa de todas las historias que corrían sobre nosotros, el asunto me resultó muy gracioso. Si no hubiera sido porque te disponías a arrojarme de lo alto de la torre, me habría puesto a reír. Siempre me has causado hilaridad. El odio entre nosotros resultaba delicioso, o así me pareció.
Era una excitación muy extraña, tenerle allí para ridiculizarle y mostrarle mi desprecio. Pero, de pronto, la escena empezó a cambiar a mi alrededor. Ya no estaba tendido en la grava. Estaba caminando por mi casa. Y no llevaba los sucios harapos con que me había cubierto durante años, sino un elegante frac negro y una capa forrada de satén. Y la casa estaba magnífica, y todos los libros estaban convenientemente ordenados en los estantes. El suelo de parquet brillaba a la luz del candelabro y una música deliciosa se escuchaba por todas partes, el sonido de un vals vienes con su rica armonía de violines. Con cada paso me volvía a sentir poderoso y ligero, maravillosamente ligero. Habría podido subir los peldaños de la escalera de 2 en 2 con facilidad. Habría podido lanzarme a volar a través de la oscuridad, con la capa abierta como un par de alas negras. Y luego me encontré subiendo entre las sombras, y Armand y yo estábamos juntos en la azotea de la casa. Armand estaba radiante con la misma ropa de gala pasada de moda y los dos contemplamos el lejano meandro plateado del río, más allá de la jungla de oscuro follaje susurrante, y el firmamento donde las estrellas brillaban a través de las finas nubes de tono gris perla. Me descubrí llorando por el mero hecho de contemplar aquella vista, por el mero contacto del viento húmedo contra mi rostro. Y Armand permaneció a mi lado, con el brazo en torno a mi cintura. Me hablaba de la pena y el perdón, de la sabiduría y de las cosas que le había enseñado el dolor. «Te quiero, mi tenebroso hermano», susurró. Y las palabras fluyeron por mi interior como la propia sangre. Yo no buscaba vengarme, continuó con expresión afligida y el corazón desgarrado. Pero tú acudiste a mí para curarte y me dijiste que no me querías. Llevaba esperándote más de un siglo, y dijiste que no me querías. Supe entonces, como ya había sabido de algún modo desde el principio, que mi recuperación era un espejismo, que seguía siendo el mismo esqueleto harapiento y que la casa seguía en ruinas. Y aquel ser sobrenatural que me sostenía tenía el poder para devolverme el cielo y el viento. «Ámame y mi sangre es tuya», le oí decir. «Mi sangre, que jamás he dado a otros». Noté sus labios rozándome el rostro. «No puedo engañarte», respondí a su proposición. «No puedo amarte. ¿Qué eres para mí que me obligue a amarte? Un ser muerto que anhela el poder y la pasión que otros poseen. La sed misma, personificada. Y, en un instante de incalculable energía, fui yo quien le golpeé y le hice retroceder y le empujé al vacío desde lo alto de la azotea. Su figura, disolviéndose en la noche gris, pareció absolutamente ingrávida. Pero, ¿quién fue el vencido? ¿Quién fue el que cayó y cayó de nuevo entre las blandas ramas de los árboles hasta la tierra a la que pertenecía? ¿Quién volvió a los harapos y a la suciedad debajo de la vieja casa? ¿Quién quedó finalmente yaciendo sobre la grava, con las manos y el rostro contra el frío suelo? Con todo, la memoria juega malas pasadas. Tal vez todo aquello, la postrera invitación de Armand y la angustia que siguió, habían sido imaginaciones mías. El llanto. Sé que, durante los meses siguientes, volvió a merodear por allí. De vez en cuando, le oí mientras recorría aquellas viejas calles del Carden District. Y quise llamarle, explicarle que era mentira lo que había dicho, que le amaba. Que le amaba. Pero había llegado el momento de quedar en paz con todas las cosas. Era el momento de llegar al ayuno total y descender por fin al seno de la tierra y, tal vez, compartir los sueños de los dioses. ¿Y cómo podía hablarle a Armand de los sueños de los dioses? Ya no quedaban velas, ni aceite para las lámparas. En alguna parte había una caja fuerte llena de dinero y joyas y de cartas a mis abogados y banqueros, que continuarían administrando permanentemente las propiedades que aún conservaba, gracias a las sumas que había puesto en sus manos. Entonces, ¿por qué no enterrarme ya bajo el suelo, sabiendo que nunca sería perturbado en aquella vieja ciudad con sus desvencijadas réplicas de otros siglos? En adelante, todo seguiría y seguiría indefinidamente. Bajo la única luz del firmamento nocturno, continué leyendo el relato de Sam Spade y aquel halcón maltés. Miré la fecha de la revista y supe que estaba en 1929 y pensé, oh, es imposible, ¿no? Y bebí de las ratas hasta tener las fuerzas necesarias para cavar un túnel muy hondo. La tierra me acogía. Criaturas vivas se abrían paso entre sus grumos compactos y húmedos y rozaban mis carnes secas. Pensé que si alguna vez resucitaba, si alguna vez volvía a ver el menor fragmento de cielo tachonado de estrellas, nunca jamás cometería actos terribles. Nunca más mataría a un inocente. Aunque tuviera que cazar a los débiles, solo tomaría a los desahuciados. Me juré que así sería. Y nunca, nunca más, realizaría el rito oscuro. Solo sería, ¿sabéis? La conciencia continuada, sin ningún objetivo, sin el menor propósito. La sed. El dolor, diáfano como la luz. Vi a Marius. Le vi tan vívidamente que pensé, no puede ser un sueño, y el corazón se me aceleró dolorosamente. Qué espléndido aspecto tenía Marius. Llevaba un traje moderno, ajustado y corriente aunque confeccionado con terciopelo negro,
y el cabello canoso bastante corto y peinado hacia atrás, dejando su rostro despejado. Un especial encanto, una gracia de movimientos que sus ropajes antiguos habían ocultado, envolvían a aquel moderno Marius. Y le vi haciendo las cosas más sorprendentes. Tenía ante él una cámara negra sobre un trípode como patas de arañas y, dándole vueltas a la manivela con la mano derecha, tomaba películas de mortales en un estudio lleno de luz incandescente. Como me saltaba el corazón mientras miraba aquello, su manera de hablar con aquellos seres mortales, de decirles cómo debían abrazarse, moverse y bailar. Y un decorado pintado detrás de ellos, sí. Y al otro lado de las ventanas del estudio había altos edificios de ladrillo y el ruido de los vehículos a motor por las calles. No, no es un sueño, me dije. Está sucediendo de verdad. Él está en ese lugar. Y si pruebo a ver la ciudad más allá de las ventanas, sabré dónde está. Si me esfuerzo, entenderé el idioma en el que hablan los jóvenes actores. Marius, exclamé, pero la tierra que me envolvía engulló mi voz. La escena cambió. Marius bajaba a un sótano en la gran caja de un ascensor. Unas puertas metálicas resonaron con un chirrido y su figura penetró en el enorme salón privado de los que deben ser guardados. Todo estaba muy cambiado. No había imágenes egipcias, ni perfume de flores, ni brillo de oro. Las altas paredes estaban cubiertas con los colores moteados de los impresionistas, que componían en 1001 fragmentos un vibrante mundo del siglo XX. Aviones volando sobre ciudades soleadas, torres que se alzaban tras el arco de un puente de acero, naves de casco metálico surcando mares de plata. Era un universo entero que disolvía las paredes en la que estaba expuesto, envolviendo las figuras inmóviles e inalteradas de Acacia y Enkidu. Marius avanzaba por la capilla. Dejó atrás oscuras esculturas enmarañadas, aparatos telefónicos y máquinas de escribir sobre pedestales de madera, y depositó ante los que deben ser guardados un gramófono voluminoso e imponente. Con delicadeza, colocó la fina aguja en el surco del disco. Un agudo y crepitante balbiene surgió del altavoz metálico. Me reí al ver aquello, aquel agradable invento, colocado ante la pareja como una ofrenda. Sería el vals una suerte de incienso que impregnaba el aire. Pero Marius no había terminado su tarea. Había desenrollado una pantalla blanca en la pared, y ahora, desde una tarima elevada situada detrás de los dioses, proyectaba sobre el lienzo imágenes en movimiento de diversos mortales. Los que deben ser guardados contemplaron las imágenes vacilantes en silencio. Como estatuas en un museo, la luz eléctrica resplandeciendo en su blanca piel. Y entonces sucedió la cosa más maravillosa. Las figurillas nerviosas de la película se pusieron a hablar. Por encima del agudo sonido del vals en el gramófono, escuché sus voces. Y mientras miraba, paralizado de excitación, paralizado de alegría ante lo que veía, me invadió de pronto una abrumadora tristeza al comprender la verdad. Todo aquello no era más que un sueño. Porque la realidad era que las figurillas de la película no podían estar hablando. La cámara y todas sus pequeñas maravillas perdieron consistencia, se volvieron borrosas. Ah, aquella horrible imperfección, aquel odioso pequeño detalle que había traicionado toda la trama. A pesar de todos los fragmentos de realidad, de las películas mudas que había visto en el teatrillo La Hora Feliz, de los gramófonos cuyo sonido había escuchado un centenar de veces desde las sombras, surgiendo de las casas. Y el vals vienes, tomado el hechizo que Armanda había orado sobre mí, demasiado desgarrador para recordarlo. Porque no había sido un poco más hábil en el intento de engañarme a mí mismo. Porque había mantenido la película muda, como debía ser, para poder así seguir creyendo que la visión era auténtica, después de todo. Pero allí estaba la demostración de mi invención de aquel audaz y fantasioso autoengaño. Acacia, mi amada, me estaba hablando. Acacia estaba a la puerta de la cámara con la mirada puesta en el largo pasadizo subterráneo que conducía al ascensor por el cual Marius había regresado al mundo superior. El cabello negro le colgaba, tupido y pesado, sobre los blancos hombros. Levantó su mano blanca y fría llamándome hacia ella. Tenía la boca roja. Lestat, dijo en un susurro. Ven. Los pensamientos fluían de ella sin sonido con las palabras que la vieja reina vampiro me había dirigido tantos años atrás, bajo el cementerio de Les Innocents. Desde mi lecho de piedra, he tenido sueños sobre el mundo mortal de ahí arriba. He oído sus voces, sus nuevas músicas como canciones de cuna acompañándome en mi tumba. He imaginado sus fantásticos descubrimientos y he conocido su valentía en lo más recóndito de mi mente. Y, aunque ese mundo me excluye con sus formas deslumbrantes, añoro la existencia de alguien con la fuerza suficiente para deambular por él sin miedo, para recorrer la senda del diablo en su propio seno. Lestat volvió a susurrar, con una expresión trágica en su rostro de mármol. Ven. Amada mía. Exclamé, notando el sabor amargo de la tierra entre mis labios. Si pudiera. Lestat de Lioncourt, en el año de su resurrección 1984. Dioniso en San Francisco 1985.
La semana antes de que nuestro disco saliera a la venta, ellos trataron por primera vez de amenazarnos por vía telefónica. El secreto impuesto en torno al grupo de rock llamado El Vampiro Lestat había resultado caro pero casi impenetrable. Incluso los editores literarios de mi autobiografía habían colaborado plenamente y, durante los largos meses de grabaciones y filmaciones, no había visto a uno solo de ellos en Nueva Orleans, ni había oído a ninguno merodeando cerca. Pero, por algún medio, habían conseguido el número reservado y habían grabado sus advertencias en el contestador automático. Proscrito. Sabemos lo que estás haciendo. Te ordenamos que lo dejes. Sal donde podamos verte. Te desafiamos a salir. Tenía a la banda escondida en la vieja mansión de una plantación, un rincón delicioso al norte de Nueva Orleans, provistos de Don Perignan y de buen hachís para fumar, todos nosotros cansados de expectación y de los preparativos, ansiosos de presentarnos ante nuestro primer público en directo en San Francisco, de paladear por primera vez el sabor del éxito. Después, Christine, la abogada, me respidió los primeros mensajes telefónicos. Era extraño cómo el equipo electrónico captaba el timbre de las voces espectrales, y, en plena noche, llevé a mis músicos al aeropuerto y volamos hacia el oeste. Desde entonces, ni Christine supo dónde nos escondíamos. Los propios músicos no estaban muy seguros. En un lujoso rancho de Carmel Valley, escuchando nuestra música en la radio por primera vez. Y nos pusimos a bailar cuando nuestro primer videoclip apareció a escala nacional en la televisión por cable. Y, cada noche, acudía en solitario a la ciudad de Monterrey a recoger los recados de Christine. Luego, seguía hacia el norte, de casa. Al volante de mi elegante Porsche negro, seguía la ruta hasta San Francisco tomando las curvas cerradas de la carretera de la costa a una velocidad embriagadora. Y, bajo el inmaculado resplandor amarillento de los barrios bajos de la gran ciudad, acechaba a mis presas con un poco más de crueldad y lentitud que antes. La tensión se estaba haciendo insoportable. Y, sin embargo, no vi a ninguno de ellos. No escuché sus pensamientos. Lo único que tenía eran aquellos mensajes telefónicos de unos inmortales que no había conocido nunca. Te lo advertimos, no continúes con esta locura. Estás iniciando un juego más peligroso de lo que piensas. Y luego el susurro registrado que ningún oído mortal podía captar. Traidor. Proscrito. Muéstrate, Lestat. Si andaban cazando por San Francisco, no los vi. Pero San Francisco es una ciudad densa y poblada. Y yo seguía tan furtivo y silencioso como siempre. Finalmente, empezaron a llegar los telegramas al apartado de correos de Monterrey. Lo habíamos conseguido. Las ventas de nuestro álbum estaban batiendo récords en Estados Unidos y Europa. Después de San Francisco, podíamos actuar en la ciudad que quisiéramos. Mi autobiografía estaba en todas las librerías de costa a costa. El Vampiro Lestat estaba en el número 1 de las listas. Y, después de la cacería nocturna en San Francisco, me dedicaba a recorrer la interminable Divisadero Street. Dejaba que la carrocería negra del Porsche paseara lentamente ante las casonas victorianas en ruinas, preguntándome en cuál de ellas, acaso, Lois había contado la historia de confesiones de un vampiro al muchacho mortal. Tenía constantemente en mis pensamientos a Lois y Gabriel. También pensaba en Armand. Y en Marius. Marius, a quien había traicionado contando toda la historia. ¿Estaría el Vampiro Lestat extendiendo sus tentáculos electrónicos lo suficiente para alcanzarles? Habrían visto aquellos videos, el legado de Magnus, los hijos de las tinieblas, los que deben ser guardados. Pensaba en los otros antiguos cuyos nombres había revelado: Meil, Pandora, Ramsés el Maldito. Lo cierto era que Marius podría haberme encontrado pese a todos mis secretos y precauciones. Sus poderes habrían sido capaces de alcanzar incluso la vasta lejanía de América. Si me estuviera viendo, si me estuviera escuchando. Volvió a mí el viejo sueño de Marius dándole a la manivela de la cámara de cine, de las imágenes oscilantes en las paredes del santuario de los que deben ser guardados. Incluso evocada en mi mente, la imagen parecía poseer una nitidez imposible que me produjo un vuelco del corazón. Luego, gradualmente, descubrí que poseía un nuevo concepto de la soledad, un nuevo método de medir un silencio que se extendía hasta el fin del mundo. Y lo único de que disponía para interrumpirlo eran aquellas amenazadoras voces sobrenaturales grabadas en la cinta, que no ofrecían imagen alguna en su creciente virulencia. No te atrevas a aparecer en el escenario en San Francisco, te lo advertimos. Tu desafío es demasiado vulgar, demasiado desdeñoso. Correremos cualquier riesgo, incluso el de un escándalo público, con tal de castigarte. Me burlé de aquella combinación incongruente del lenguaje arcaico y el inconfundible acento norteamericano. ¿Cómo eran aquellos vampiros modernos? Aparentaban buena cuna y escogida educación cuando deambulaban con los no muertos. ¿Adoptaban un estilo determinado? ¿Vivían en asambleas o iban de un lado a otro sobre grandes motocicletas, como me gustaba hacer a mí? La excitación crecía dentro de mí, incontenible.
Y mientras conducía en plena noche con nuestra música a todo volumen en la radio, me sentía embargado por un entusiasmo absolutamente humano. Deseaba salir a tocar tanto como mis músicos mortales, la Amadura, Alex y Larry. Después del agotador esfuerzo de las grabaciones y filmaciones, ardía en deseos de levantar nuestras voces a coro ante la multitud entusiasta. Y, en algunos momentos, recordaba con toda nitidez esas lejanas noches en el teatrillo de verano. Volvían entonces a mi recuerdo los detalles más sorprendentes, el tacto del maquillaje blanco sobre el rostro, el olor de los polvos cosméticos, el instante de hacer la entrada ante las luces del proscenio. Sí, todas las piezas volvían a juntarse y, si con ellas llegaba la cólera de Marius, bien, me la tendría merecida, ¿no? San Francisco me encantó, me subyugó casi. No era difícil imaginar a mi Lois en aquel lugar. Un paisaje casi veneciano, el de aquellas mansiones multicolores en sombras, de aquellos edificios de pisos alzándose pared con pared sobre las estrechas calles oscuras. Las luces irresistibles tachonando las colinas y el valle y la jungla dura y brillante de los rascacielos del centro levantándose como un bosque encantado en un océano de niebla. Cada noche, de regreso a Carmel Valley, recogía las sacas de correo de admiradores respedido a Monterrey desde Nueva Orleans y las inspeccionaba buscando una caligrafía de vampiro, unas letras escritas con cierto exceso de laboriosidad, ligeramente anticuadas, o tal vez una muestra más patente de talento sobrenatural en una carta escrita de puño y letra imitando los caracteres góticos. Sin embargo, en la correspondencia no había otra cosa que la fervorosa devoción de los mortales. Querido Lestat, mi amiga Sierra y yo te amamos, pero no hemos conseguido entradas para el concierto de San Francisco, aunque nos pasamos 6 horas en la cola. Por favor, mándanos 2 entradas. Seremos tus víctimas. Podrás beber nuestra sangre. Eran las 3 de la madrugada de la noche previa al concierto. El fresco paraíso verde de Carmel Valley estaba dormido. Yo descansaba en el enorme salón, frente al tabique de cristal orientado hacia las montañas. A ratos, dormitaba y soñaba con Marius. En mi sueño, Marius decía, ¿por qué te arriesgas a mi venganza? Y yo respondía, tú me volviste la espalda. No es esa la razón, decía él. Obedeces a un impulso. Pretendes arrojar todas las piezas al aire. Quiero mover las cosas, hacer que suceda algo. En el sueño, me puse a gritar, entonces, de pronto, noté de nuevo la presencia de la casa de Carmel Valley a mi alrededor. Era solo un sueño, un simple sueño mortal. Pero había algo más, una súbita transmisión, como una onda de radio errática interfiriendo en la frecuencia indebida, una voz diciendo peligro. Peligro para todos nosotros. Durante una fracción de segundo, la visión de la nieve, del hielo, el aullido del viento. Algo haciéndose pedazos en el suelo de piedra. Cristales rotos. Lestat. Peligro. Desperté. Ya no estaba recostado en el sofá. Me hallaba en pie, mirando hacia las puertas acristaladas. No oí nada, ni vi otra cosa que el vago perfil de las colinas y la silueta negra del helicóptero posado sobre su pista de cemento como una mosca gigantesca. Continué escuchando con toda atención, con tal intensidad que me encontré sudando. Sin embargo, no había rastro de la transmisión. Ninguna imagen. Y, luego, la conciencia gradual de que había una criatura allí fuera, en la oscuridad, y de que estaba captando leves sonidos físicos. Alguien caminando con todo sigilo allí fuera. Ni rastro de olor a mortal. Uno de ellos estaba allí. Uno de ellos había penetrado en el secreto y se aproximaba tras la lejana silueta esquelética del helicóptero, cruzando el campo abierto de hierba alta. Volví a escuchar. No, ni un atisbo que confirmara el mensaje de peligro. De hecho, la mente del ser estaba cerrada a mí y solo podía captar las señales inevitables de un cuerpo desplazándose. La casa, de forma irregular y techo bajo, seguía dormitando a mi alrededor. Parecía un acuario gigante con sus blancas paredes desnudas y la luz azul parpadeante del aparato de televisión, conectado sin sonido. La chica y Alex dormían abrazados en la alfombra ante una chimenea vacía. Larry estaba en el dormitorio, parecido a una celda, con una groupie que se hacía llamar Salamandra, infatigable en la cama, a la que habían recogido en Nueva Orleans antes de venir al oeste. Los guardaespaldas descansaban en las otras habitaciones modernas de techo bajo y en el barracón situado al otro lado de la gran piscina azul en forma de concha de ostra. Y allí fuera, bajo el firmamento negro y despejado, estaba aquella criatura, avanzando desde la autopista, a pie. Aquel ser, cuya presencia percibía, estaba completamente solo. El latido de un corazón sobrenatural en la diáfana oscuridad. Sí, ahora lo oía con toda claridad. Las colinas eran fantasmas en la distancia y los capullos amarillos de las acacias brillaban blancos a la luz de las estrellas. El ser no parecía temeroso de nada. Simplemente, se acercaba. Y sus pensamientos eran absolutamente impenetrables.
Esto significaba que podía tratarse de uno de los antiguos, de los dotados de grandes poderes, pero ninguno de ellos aplastaría de aquel modo la hierba bajo sus pies. Aquella criatura se movía casi como un humano. Aquel vampiro había sido creado por mí. El corazón me latía aceleradamente. Dirigí la mirada a las luces del panel de alarma medio oculto tras la cortina recogida en un rincón. Era una barrera de timbre y sirena si alguien, mortal o inmortal, trataba de penetrar en la casa. El ser apareció al borde de la blanca pista de cemento. Una figura alta y delgada, de cabello corto y negro. Y la figura se detuvo entonces como si pudiera verme tras el velo del cristal, bañado por la difusa luz eléctrica azulada. Sí, me había visto. Entonces continuó su avance hacia mí, hacia la luz. Muy ágil, desplazándose con una ligereza un poco excesiva para un mortal. El cabello negro, los ojos verdes y unos miembros que se movían con suavidad bajo unas ropas descuidadas, un suéter negro deshilachado colgando de sus hombros, un pantalón también negro de perneras como largos radios de una rueda. Noté que me venía un vómito a la boca. Estaba temblando. Traté de recordar, incluso en aquel momento, lo que era más importante, debía seguir vigilando la noche en busca de otros intrusos. Debía ser cauto. Peligro. Pero nada de todo eso importaba ahora. Me di cuenta de ello y cerré los ojos un instante, pero no sirvió de nada, no hizo más fáciles las cosas. A continuación, alargué la mano a los botones de alarma y los desconecté. Abrí las enormes puertas acristaladas, y el aire fresco de la noche penetró en la habitación. El intruso había dejado atrás el helicóptero y, con la cabeza vuelta hacia el aparato, se apartó unos pasos de él con la gracia de un bailarín para contemplarlo, la cabeza alta y los pulgares hundidos en los bolsillos traseros de sus tejanos negros en un gesto despreocupado. Cuando miró de nuevo hacia mí, distinguí su rostro con claridad. Y vi que me sonreía. Incluso nuestros recuerdos pueden traicionarnos. Él era una prueba de ello, delicado y cegador como un láser al acercarse, borradas de un plumazo todas las viejas imágenes como si fueran polvo. Conecté otra vez el sistema de alarma, cerré las puertas en torno a mis mortales y di vueltas a la llave en la cerradura. Por un segundo, pensé que no podía soportar aquello. Y no es más que el principio, me dije. Y si él está aquí, apenas a unos pasos de mí, sin duda vendrán otros tras él. Vendrán todos. Di media vuelta, avancé hacia él y, durante unos silenciosos segundos, lo estudié bajo la luz azulada que se filtraba a través del cristal. Cuando hablé, mi tono de voz era tenso. ¿Dónde está la capa negra y el traje negro de buen corte y la corbata de seda y todas esas necedades? Le pregunté. Nuestras miradas se encontraron. Y él sonrió sin hacer el menor sonido. Pero continuó estudiándome con una expresión extasiada que me produjo una secreta alegría. Y, con el atrevimiento de un niño, extendió el brazo y me pasó los dedos por la solapa del abrigo de terciopelo gris. No se puede ser siempre la leyenda viviente, murmuró. Su voz era un susurro que no era tal. Capté con toda nitidez su acento francés, aunque yo no había sido nunca capaz de apreciar el mío. Me resultó casi insoportable el sonido de las sílabas, la absoluta familiaridad con ellas. Y dejé a un lado todas las palabras ásperas y tensas que tenía pensando decirle y me limité a estrecharle en mis brazos. Nos abrazamos como no habíamos hecho nunca en el pasado. Nos apretamos el uno contra el otro como tantas veces había hecho con Gabriel. Y luego le pasé las manos por el cabello y el rostro, como para cerciorarme de que realmente le tenía allí, como si me perteneciera. Y él hizo lo mismo. Parecía que estábamos hablando sin pronunciar sonido alguno. Auténticos mensajes silenciosos que carecían de palabras. Leves gestos de asentimiento. Y le noté rebosante de afecto y de una febril satisfacción que parecía casi tan intensa como la mía. Pero, de pronto, él se quedó muy quieto y su expresión se contrajo un poco. Pensaba que estabas muerto y acabado, ¿sabes? Me dijo en voz apenas audible. ¿Cómo me has encontrado aquí? Quise saber. Tú querías que lo hiciera, respondió. Un destello de inocente confusión. Por respuesta, un lento encogimiento de hombros. Todo cuanto hacía despertaba en mí la misma atracción magnética que un siglo atrás. Unos dedos muy largos y delicados, pero unas manos muy fuertes. Te has dejado ver y me has dejado seguirte, continuó. Te has paseado por Divisadero Street arriba y abajo, buscándome. Y aún seguías allí. Es el lugar más seguro del mundo, para mí. No lo he dejado nunca. Vinieron a buscarme, no me encontraron y se volvieron a marchar. Ahora me muevo entre ellos siempre que quiero y no me reconocen. En realidad nunca han sabido qué aspecto tengo. Y si lo supieran, intentarían destruirte, añadí. Sí, reconoció él. Pero llevan intentándolo desde el teatro de los vampiros y lo que allí sucedió. Por supuesto, las confesiones de un vampiro les dieron nuevos motivos. Aunque no necesitaban motivos para sus pequeños juegos.
Lo que necesitan es el impulso, la excitación. Se alimentan de ellos como de la sangre. Por un segundo, su voz pareció forzada. Tomó aire profundamente. Le costaba hablar de todo aquello. Quise pasarle los brazos alrededor otra vez, pero me contuve. Pero ahora pienso que es a ti a quien quieren destruir. Y tu aspecto sí que lo conocen, añadió con una leve sonrisa. Todo el mundo sabe qué cara tienes, Maciel astro del rock. La sonrisa se ensanchó, pero su voz se mantuvo educada y suave como siempre. Y la emoción afluyó a su rostro. Pero siguió sin producirle el menor cambio en él. Tal vez nunca se produciría. Le pasé el brazo por los hombros y nos alejamos juntos de las luces de la casa. Dejamos atrás la mole gris del helicóptero y cruzamos los campos secos agostados por el sol en dirección a las colinas. Creo que sentirse tan feliz es abyecto, que sentir tanta satisfacción es consumirse. ¿Vas a seguir adelante con eso?, me preguntó. ¿Vas a dar ese concierto mañana? Peligro para todos nosotros. ¿Qué había sido aquello? ¿Una advertencia o una amenaza? Sí, desde luego, declaré. ¿Qué diablos podría impedírmelo ahora? Yo querría hacerlo, respondió él. Habría venido antes, de haber podido. Hace una semana te vi, pero luego te perdí la pista. ¿Y por qué quieres detenerme? Ya sabes por qué. Quiero hablar contigo. Unas palabras muy simples, pero cargadas de significado. Ya habrá tiempo después, respondí. Mañana y mañana y mañana. No va a suceder nada, ya lo verás. Continué mirándole y apartando la vista de él alternativamente, como si sus ojos verdes me hicieran daño. En palabras modernas, era un auténtico rayo láser. Su aspecto era delicado y letal. Sus víctimas le habían amado siempre. Y también yo le había amado siempre, ¿no era así? Incluso con todo lo sucedido, y qué fuerte podía ser el amor cuando se tenía la eternidad para alimentarlo y bastaba con aquellos instantes para renovar su intensidad, su calor. ¿Cómo puedes estar seguro de ello, Lestat?, preguntó él. Muy íntimo, mi nombre en sus labios. Yo no me había atrevido a decir, Louis, con tanta naturalidad. Caminábamos lentamente, sin rumbo, y su brazo me rodeaba relajadamente, como el mío a él. Tengo un batallón de mortales protegiéndonos, le informé. Habrá guardaespaldas en el helicóptero y en la limusina acompañando a mis músicos mortales. Yo viajaré solo desde el aeropuerto en el Porsche para poder defenderme mejor, pero habrá una auténtica caravana motorizada. En cualquier caso, que puede hacerme un puñado de rencorosos vampiros del siglo XX. Esas criaturas idiotas utilizan el teléfono para sus amenazas. Son más de un puñado, replicó él. ¿Y qué me dices de Marius? Tus enemigos de ahí fuera están debatiendo si la historia de Marius es cierta, si los que deben ser guardados existen o no. Por supuesto. ¿Y tú? ¿Crees que es verdad? Sí. Me convencí nada más leerla, declaró. Se produjo entonces un instante de silencio durante el cual tal vez los dos recordamos al indagador inmortal de otra era que me había preguntado una y otra vez dónde había empezado aquello. Demasiado dolor para evocarlo. Era como descubrir unos cuadros en el desván y, al limpiarles el polvo, encontrar los colores vibrantes todavía. Y los cuadros deberían haber sido retratos de nuestros difuntos antepasados y, en cambio, eran imágenes de nosotros mismos. Hice algún gesto nervioso propio de mortales, me aparté el cabello de la frente y traté de notar el frío de la brisa. ¿Qué te hace estar tan seguro de que Marius no pondrá fin a este experimento en el momento en que pongas el pie en el escenario mañana por la noche? ¿Crees que alguno de los antiguos haría tal cosa? Repliqué a su pregunta. Reflexionó un instante, sumergiéndose en sus pensamientos como solía hacer tiempo atrás, tan profundamente que fue como si se olvidara de mi presencia. Y dio la impresión de que a su alrededor tomaban forma aquellas viejas estancias, que la luz de gas ofrecía su inestable iluminación, que surgían los sonidos y olores de las calles de otra época lejana. Los dos estábamos en aquel salón de Nueva Orleans, con el fuego de carbón en el hogar, bajo la repisa de mármol de la chimenea. Y todo envejeciendo allí, salvo nosotros. Y ahora, allí estaba, un chico moderno con la camiseta torcida y los pantalones gastados, mirando hacia las colinas desiertas. Desaliñado, los ojos ardiendo con un fuego interior, el cabello desgreñado. Le vi despertar de su estado lentamente, como si volviera a la vida. No, dijo al fin. Creo que si a los ancianos les preocupa de algún modo todo esto, estarán demasiado interesados para hacerlo. ¿Y tú? ¿Sientes interés? Sí, sabes que sí, respondió. Y su rostro adquirió un leve rubor. Se hizo todavía más humano. De hecho, su aspecto era el más parecido al de un mortal de entre todos los de nuestra raza que recordara. Estoy aquí, ¿no?, añadió. Y noté en él un dolor que le recorría todo el ser como una veta de mineral, una veta que podía llevar la emoción hasta las profundidades más frías. Asentí.
Respiré profundamente y aparté la mirada de él deseando poder decir lo que realmente quería. Decir que le amaba. Pero no podía hacerlo. El sentimiento era demasiado fuerte. Suceda lo que suceda, merecerá la pena, murmuré. Quiero decir que merecerá la pena si tú y yo y Gabriel y Armand y Marius estamos juntos, aunque sea por un breve espacio de tiempo. Y Meil. Y solo Dios sabe cuántos más. ¿Y si se presentan todos los ancianos? Merecerá la pena, Louis. Todo lo demás no me importa. No. Sí que te importa. Exclamó él con una sonrisa. Estaba intensamente fascinado. Solo confías en que va a ser emocionante y que, sea cual sea la batalla, vencerás. Bajé la cabeza y me reí. Metí las manos en los bolsillos de los pantalones como hacen los mortales de esta época y continué caminando por la hierba. El campo olía aún a sol, incluso en la fresca noche californiana. No hablé a Louis de la parte mortal, de la vanidad de querer actuar, de la extraña locura que me había embargado al verme en la pantalla del televisor, al ver mi rostro en la tapa del disco, pegado en el escaparate de la tienda de North Beach. Él continuó a mi lado. Si los antiguos quisieran de verdad destruirme, le dije, ¿no crees que ya lo habrían hecho? No. Yo te vi y te he seguido, pero, hasta entonces, no pude dar contigo, aunque lo intenté desde el momento en que supe que habías aparecido. ¿Cómo te has enterado? En todas las grandes ciudades hay lugares donde se reúnen los vampiros, me explicó. Seguro que ya lo sabes, a estas alturas. No, lo ignoraba. Cuéntame. Hay unos bares que llamamos la Conexión Vampiro, dijo con una sonrisa irónica. Son frecuentados por mortales, naturalmente, y los conocemos por el nombre. Está el Dr. Polidori, en Londres y el Lamia, en París. Tenemos el Bela Lugosi, en el centro de Los Ángeles y el Carmilla, y el Lord Rasban, en Nueva York. Aquí, en San Francisco, está el más hermoso de todos ellos, probablemente, el cabaret llamado La Hija de Drácula, en Castro Street. Me eché a reír. No pude evitarlo y vi que también él estaba a punto de hacerlo. ¿Y dónde están los nombres de confesiones de un vampiro?, inquirí con fingida indignación. Farboutan, respondió, enarcando ligeramente las cejas. Esos no son ficticios, sino reales. Pero te diré que en Castro Street ponen tus videoclips. Los clientes mortales lo piden. Brinda por ti con sus Bloody Mary de vodka. La danza de Lesina Sanz retumba a través de las paredes. Decididamente, estaba a punto de soltar una carcajada. Traté de contenerla y moví la cabeza. Pero también has producido una especie de revolución en el lenguaje en la trastienda, continuó él con la misma fingida sobriedad, incapaz de mantener el rostro absolutamente inexpresivo. ¿A qué te refieres? Rito oscuro, don oscuro, senda del diablo. Todo el mundo anda tomándose a broma estas palabras, incluso los novicios más recientes que aún ni han empezado a saber que es un vampiro. Imitan el libro pese a condenarlo absolutamente. Van cargados de joyería egipcia. El terciopelo negro vuelve a ser de rigor. Excelente, dije. Pero esos lugares, ¿cómo son? Están saturados de objetos relacionados con vampiros. Carteles de las películas del género adornan las paredes, y los films se proyectan continuamente en unas pantallas elevadas. Los mortales que vienen son una verdadera feria de tipos teatrales, jóvenes punk, artistas, algunos envueltos en capas negras y luciendo largos colmillos de plástico. Apenas se enteran de nuestra presencia. Muchas veces, en comparación con ellos, resultamos vulgares. Y, con las luces bajas, nos hacemos casi invisibles pese al terciopelo, a las joyas egipcias y a todo lo demás. Por supuesto, nadie se sacia con esos clientes mortales. Acudimos a los locales para tener información. El bar de los vampiros es, de hecho, el lugar más seguro de toda la cristiandad para un mortal. En el local de los vampiros no se puede matar. Me pregunto cómo nadie había pensado algo así hasta hoy, comenté. ¿Ya lo hicieron?, dijo Louis. En París estaba el Théâtre des Vampires. Es cierto, reconocí. Él prosiguió, hace un mes llegó a la Conexión Vampiro la noticia de que habías vuelto. Y, para entonces, la noticia ya era vieja. Se decía que estabas cazando en Nueva Orleans y por fin se supo lo que te proponías. Muchos compraron ejemplares de tu autobiografía cuando apareció. Y hubo comentarios inagotables acerca de tus videoclips. ¿Cómo fue, entonces, que no les vi en Nueva Orleans? Porque Nueva Orleans es territorio de Armand desde hace medio siglo. Ningún vampiro se atreve a cazar en la ciudad. Se enteraron a través de los medios de comunicación de los mortales, por noticias procedentes de Los Ángeles y Nueva York. Tampoco vi a Armand en Nueva Orleans. Lo sé, respondió él. Por un instante, me pareció confuso,
preocupado. Noté un pequeño nudo en el pecho. Nadie sabe dónde está Armand, me añadió con cierto desánimo. Pero cuando apareció en Nueva Orleans, mató a todos los jóvenes, y los vampiros le dejaron la ciudad. Dicen que muchos de los antiguos se comportan del mismo modo, dando muerte a los jóvenes y novicios. También lo dicen de mí, pero no es cierto. Yo recorro San Francisco como un fantasma, sin molestar a nadie salvo a mis desdichadas víctimas mortales. Nada de todo aquello me sorprendió demasiado. Nuestro número es excesivo, continuó Louis, como siempre ha sucedido. Hay muchos enfrentamientos y las asambleas que se forman en las ciudades son solo medio por el que 3 o más vampiros poderosos acuerdan no destruirse entre ellos y compartir el territorio según las normas. Las normas, siempre las normas, murmuré. Ahora son distintas y más estrictas. No debe dejarse el menor rastro de la muerte. No debe dejarse un solo cadáver que los mortales puedan investigar. Lógico. Y debe evitarse cualquier exposición a fotografías en primer plano, filmaciones con teleobjetivo o imágenes de video que puedan congelarse para identificarnos. No debemos correr el menor riesgo de ser capturados, encarcelados o examinados científicamente por el mundo mortal. Asentí, pero tenía el pulso acelerado. Me encantaba ser el proscrito, el que siempre se había saltado todas las leyes. Así que estaban imitando mi libro, ¿no era eso? Ah, la cosa ya se había puesto en marcha. Los engranajes empezaban a moverse. Lestat, ¿crees que lo entiendes? Pero, ¿es así? Preguntó él en tono paciente. Si permitimos que el mundo mortal ponga bajo sus microscopios el menor fragmento de nuestros tejidos, terminarán las discusiones acerca de si solo somos una leyenda, una superstición. Tendrán la prueba tangible de nuestra existencia. No estoy de acuerdo contigo, repliqué. El asunto no es tan simple. Tienen los medios para identificarnos y clasificarnos. Para galvanizar a la casa humana en contra nuestra. No, Louis. Los científicos de hoy día son brujos en guerra permanente, que se pelean por las cuestiones más banales. Podrías distribuir ese tejido sobrenatural a todos los microscopios del mundo y ni siquiera entonces la gente creería una sola palabra. Louis reflexionó un instante sobre mis palabras. Un prisionero, entonces, insistió. Un espécimen vivo en sus manos. Ni siquiera así lo aceptarían, repliqué. Además, ¿cómo iban a poder capturarme? Sin embargo, la perspectiva era de lo más deliciosa, la persecución, la intriga, la posible captura y la fuga posterior. La idea le encantó. Louis mostraba ahora una extraña sonrisa, llena de desaprobación y de placer. Estás más loco que nunca, dijo en un susurro. Más loco que cuando te dedicabas a recorrer Nueva Orleans asustando a propósito a la gente. Me reí largamente, pero, al fin, quedé en silencio. No disponíamos de mucho tiempo hasta el alba y podría haber seguido riéndome hasta la noche siguiente en San Francisco. He estudiado el asunto desde todos los ángulos, Louis. Iniciar una verdadera guerra con los mortales será más difícil de lo que piensas. Pero estás absolutamente dispuesto a empezarla, ¿no es cierto? ¿Quieres que todos, mortales o inmortales, vengan en tu busca? ¿Por qué no? Repliqué. Provoquemos esa lucha. Hagamos que los mortales intenten destruirnos como han hecho con todos sus otros demonios. Que prueben a barrernos de la faz de la tierra. Louis me miraba con aquella expresión de asombro, temor e incredulidad que había visto 1000 veces en su rostro. Una expresión por la que yo sentía debilidad. Pero el cielo empezaba ya a aclarar y las estrellas se iban apagando. Solo nos quedaban unos preciosos instantes de compañía antes del amanecer primaveral. Así pues, ¿te propones de verdad provocar eso?, murmuró él con voz grave, aunque en un tono más suave que antes. Lo que quiero, Louis, es que suceda algo, que se mueva todo. Lo que quiero es que cambie todo lo que hemos sido. Que somos ahora sino sanguijuelas, repulsivos, clandestinos, sin justificación. El viejo romanticismo ha desaparecido. Cobremos, pues, un nuevo sentido. Anhelo los focos brillantes tanto como han sido la sangre. Deseo la visibilidad divina. Deseo la guerra. La nueva maldad, por usar tus viejas palabras. Y esta vez es la maldad del siglo XX. Precisamente, asentí, pero pensé de nuevo en el impulso puramente mortal, el impulso de la vanidad, de la fama mundial, del reconocimiento. Noté un leve azoramiento de vergüenza. Todo aquello iba a ser un placer tan grande. ¿Pero por qué, Lestat?, preguntó Louis con cierta suspicacia. Porque el peligro, el riesgo. Al fin y al cabo, lo has conseguido. Has regresado y eres más fuerte que nunca. Vuelves a tener el viejo fuego como si nunca lo hubieras perdido y sabes lo importante, lo preciosa que es esa mera voluntad de continuar existiendo. ¿Por qué arriesgarlo todo inmediatamente?
Has olvidado cómo eran las cosas cuando teníamos el mundo a nuestro alrededor y nadie podía causarnos daño salvo nosotros mismos. Es una proposición, Lois. Finalmente has vuelto a mí, como dicen los amantes. Sus ojos se apagaron y apartó la mirada de mí. No me burlo de ti, Lois, le aseguré. Eres tú quien ha vuelto a mí, Lestat, contestó con voz tranquila mientras alzaba de nuevo la vista. Cuando escuché los primeros cuchicheos acerca de ti en La hija de Drácula, sentí algo que creía perdido para siempre. Hizo una pausa, pero yo sabía a qué se refería. No hacía falta que dijera más. Y ya lo había entendido siglos antes al percibir la desesperación de Armand tras la disolución de la vieja asamblea. La excitación, el deseo de continuar existiendo, eran cosas inapreciables para nosotros. Mayor razón aún para el concierto de rock, para lo que había de seguir, para la propia guerra. Lestat, no subas al escenario mañana. Deja que las filmaciones y el libro hagan su trabajo, pero protégete tú mismo. Reunámonos y hablemos. Tengámonos los unos a los otros en este siglo como nunca nos hemos tenido en el pasado. Y me refiero a todos nosotros. Eres muy tentador, hermoso mío, contesté a su propuesta. En el siglo pasado hubo veces en que habría dado casi cualquier cosa por escuchar estas palabras. Y nos reuniremos y hablaremos, todos nosotros, y nos tendremos los unos a los otros. Será magnífico. Pero voy a subir a ese escenario. Voy a ser Lelio de nuevo, como nunca lo fui en París. Seré el vampiro Lestat a la vista de todos. Un símbolo, un proscrito, un fenómeno de la naturaleza, algo que despierte amores y desprecios, todo eso. Te aseguro que no puedo volverme atrás. No puedo detenerme. Y con toda franqueza, no tengo el menor miedo. Me dispuse a resistir la oleada de frialdad o de tristeza que pensé que le embargaría y odié la proximidad del sol como nunca en el pasado. Lois me volvió la espalda. La luminosidad del cielo empezaba a hacerle daño. Pero en su rostro había la misma cálida expresión de siempre. Muy bien, pues, dijo. Entonces, me gustaría ir a San Francisco contigo. Me gustaría mucho. ¿Querrás llevarme? No pude contestar inmediatamente. De nuevo, la intensidad de mi excitación resultaba un tormento y el amor que sentía por él era una pura humillación para mí. Claro que te llevaré conmigo, asentí. Nos miramos durante un tenso momento. Lois tenía que dejarme. La mañana llegaba ya para él. Una cosa, Lois. Sí. Esa ropa. Imposible. Quiero decir que mañana por la noche, como dicen los jóvenes en este siglo XX, tendrás que pasar de esa camiseta y esos pantalones. Cuando Lois se hubo ido, la madrugada quedó demasiado vacía. Me quedé un rato donde estaba, pensando en aquel mensaje, peligro. Recorrí con la mirada las montañas lejanas, los campos interminables. Amenaza, advertencia, ¿qué importaba? Los jóvenes usaban los teléfonos. Los antiguos alzaban sus voces sobrenaturales. Tan extraño era. En aquel momento, lo único que ocupaba mis pensamientos era Lois, el hecho de tenerlo conmigo. Y la expectación de cómo serían las cosas cuando acudieran los demás. Los amplios aparcamientos de Cow Palace de San Francisco estaban rebosantes de frenéticos mortales cuando nuestra caravana cruzó la verja, con mis músicos en la limusina que abría la marcha y Lois a mi lado en el porche tapizado en cuero. Fresco y radiante con la indumentaria del conjunto y la capa negra, parecía salido de las páginas de su propio relato, con una ligera expresión de temor en sus ojos verdes al observar a los jóvenes que gritaban a nuestro alrededor y a los guardias que, en moto, nos abrían paso entre ellos. Las entradas al concierto estaban agotadas desde hacía un mes y los decepcionados fans querían que la música se pudiera escuchar también en el exterior. El suelo estaba cubierto de latas de cerveza. Los adolescentes estaban sentados en el techo de los coches, o de pie sobre los maleteros y capós, con las radios emitiendo la música del vampiro Lestat a un volumen atronador. El organizador del concierto corría a pie junto a mi ventanilla, explicándome que se instalarían los altavoces y las pantallas de video en el exterior del local. La policía de San Francisco había concedido el permiso en prevención de alborotos. Noté el creciente nerviosismo de Lois. Un grupo de jóvenes rompió el cordón policial y se apretujó contra su ventanilla, al tiempo que la caravana motorizada daba una curva cerrada y se encaminaba hacia el local, un edificio alargado y feo, en forma de tubo. Me sentía realmente cautivado ante lo que estaba sucediendo. Y mi desconcierto era cada vez mayor. Los admiradores no dejaban de rodear el coche antes de poder ser controlados y empecé a comprender hasta qué punto había subestimado toda aquella experiencia. Los conciertos filmados que había visto no me habían preparado para la pura electricidad que ya empezaba a recorrerme, para la música que ya tronaba en mi cabeza, para el modo en que mi vanidad mortal se evaporaba. Entrar en el local fue una locura. Entre un amasijo de guardias, con la muchacha agarrada a mí y Alex empujando a Larry delante de nosotros, corrimos todos hasta la zona de camerinos, fuertemente protegida.
Los fans nos tiraban del cabello, de las capas. Extendí el brazo hacia atrás y protegí a Louis bajo mi ala y le hice pasar las puertas con los demás. Y entonces, en los camerinos engalanados, escuché por primera vez el rugido bestial de la multitud. 15.000 almas cantando y gritando en un recinto cubierto. No, de ningún modo tenía bajo control aquel coro feroz que me estremecía de pies a cabeza. Cuando, en toda mi existencia, había experimentado aquella sensación, aquella casi hilaridad. Me abrí paso entre las bambalinas y observé al auditorio por una mirilla. Los mortales llenaban ambos lados del largo recinto oval, hasta las mismas vigas del techo. Y en el vasto centro abierto, una muchedumbre de miles de jóvenes bailando, acariciándose, levantando puños en la atmósfera cargada de humo, pugnando por acercarse al escenario. El olor a hachís, cerveza y sangre humana se mezclaba en las corrientes de la ventilación. Los ingenieros de sonido gritaban que ya estaban preparados. El maquillaje había sido retocado, las capas de terciopelo azul, cepilladas, los lazos negros, enderezados. No era preciso hacer esperar un momento más a aquella multitud impaciente. Se dio la orden de apagar las luces generales. Y un enorme grito inhumano surgió de la oscuridad, alzándose hasta el techo. Noté el suelo vibrando bajo mis pies. Y el grito creció cuando un potente zumbido electrónico anunció la conexión el equipo. La vibración me atravesó las sienes. Estaba desprendiéndose una capa de piel. Tomé por el brazo a Louis, le di un largo beso y luego le vi separándose de mí. Al otro lado del telón, por todas partes, el público encendió sus mecheros hasta que miles de llamitas temblorosas tachonaron la penumbra. Surgieron unas palmadas rítmicas, se apagaron y el rugido general empezó a alzarse a oleadas, rotas por algunos gritos aislados. Mi cabeza estaba a rebosar. Y, pese a ello, evoqué el lejano recuerdo del Teatro Erano. Lo vi claramente. Pero este local de San Francisco era como el Coliseo romano. Y la producción de las cintas, de las filmaciones, todo había sido tan controlado, tan frío. No me había ofrecido ningún indicio de cómo sería esto. El ingeniero de sonido dio la señal y salimos de detrás del telón, mis músicos mortales tropezando en la oscuridad mientras yo me movía sin ningún problema entre cables y micrófonos. Me situé en el borde del escenario, justo encima de las cabezas de aquella masa que se movía y gritaba. Alex estaba a la batería. La chica tenía en las manos su guitarra eléctrica, plana y brillante, y Larry ocupaba su lugar en el centro del enorme teclado circular del sintetizador. Me volví y eché un vistazo a las pantallas gigantes de video que ampliarían nuestros rostros poniéndolos a la vista de todos los presentes en el recinto. Después, contemplé de nuevo el mar de jóvenes entusiasmados. Oleadas y oleadas de ruido nos inundaron desde la oscuridad. Capté el olor a calor y a sangre. Entonces, la inmensa batería de focos verticales se iluminó. Violentos rayos plateados, azules y rojos se entrecruzaron bañándonos en su luz, y el griterío alcanzó un grado increíble. Todo el local estaba en pie. Noté la luz arrastrándose sobre mi blanca piel, estallando en mi cabello amarillo. Miré a los lados para ver a mis mortales, exaltados y frenéticos ya en sus posiciones, entre los infinitos cables y el andamiaje plateado. El sudor me perlaba el rostro cuando vi levantados los puños por todas partes en gesto de saludo. Y allí, repartidos entre el público por todo el local, había jóvenes con ropas de vampiro de carnaval, rostros brillantes de sangre ficticia, algunos batiendo unas alas amarillas, otros con círculos violáceos en torno a los ojos que les daban un aspecto muy espectral e inocente. Silbidos y gritos destacaban sobre el clamor general. No, aquello no era como en las filmaciones de los videoclips. No se parecía en absoluto a las cámaras refrigeradas y aisladas del ruido del estudio de grabación. Aquello era una experiencia humana hecha vampírica, igual que la propia música era vampírica, igual que las imágenes de video eran las del éxtasis de la sangre. Me estremecí de pura alegría mientras el sudor teñido de rojo me corría por la cara. Los focos barrieron el auditorio, dejándonos bañados por una penumbra mercurial, y allí donde enfocaba la luz, la multitud redoblaba sus gritos mientras se revolvía en convulsiones. ¿Qué representaba todo aquel estruendo? Representaba al hombre convertido en una masa. Eran las turbas en torno a la guillotina, los antiguos romanos clamando por la sangre cristiana. Y eran los celtas reunidos en el bosque a la espera de Marius, el dios. Volví a ver el bosque como lo había visto cuando Marius me explicaba su historia. ¿Acaso sus antorchas no eran tan espeluznantes como estos rayos coloreados? ¿Acaso los horribles gigantes de maderos y mimbre no eran tan grandes como estos andamios de acero que sostenían las columnas de sonido y los focos incandescentes a ambos lados del escenario? Pero aquí no había violencia, no había muerte, solo la exuberancia infantil surgiendo de unas bocas y unos cuerpos jóvenes, una energía concentrada y contenida con la misma naturalidad que se desataba. Otra varada de hachís desde las primeras filas. Motoristas de largas melenas vestidos de cuero con brazaletes adornados con tachuelas batían palmas por encima de la cabeza,
parecían fantasmas de los celtas, con sus mechones bárbaros cayéndoles hasta los hombros. Y, desde todos los rincones de aquel recinto largo, hueco y lleno de humo, me llegó una oleada desinhibida de algo parecido a amor. Las luces se encendían y apagaban haciendo que el movimiento de la multitud pareciera fragmentado, realizado a base de impulsos cortos y bruscos. Todos cantaban ahora al unísono y el volumen del griterío crecía y crecía. ¿Qué era lo que decían? Lestat, Lestat, Lestat. Ah, esto es demasiado divino, pensé. ¿Qué mortal podría soportar este fervor, esta adoración? Alcé las puntas de mi capa negra, que era la señal convenida. Me eché el cabello hacia atrás con energía. Mis gestos levantaron una corriente de renovado griterío hasta el mismo fondo del recinto. Las luces convergieron en el escenario. Abrí la capa a ambos lados del cuerpo, como las alas de un murciélago. Los gritos se fundieron en un gran rugido monolítico. Soy el vampiro Lestat. Grité a pleno pulmón apartándome del micrófono, y el sonido se hizo casi visible trazando un arco a lo largo del teatro oval, y el vocerío de la multitud se hizo aún más sonoro, aún más agudo, como si quisiera devorar mi grito. Vamos, quiero oíros, vosotros me amáis. Grité de pronto, sin pensármelo. Por todas partes, el público pataleaba. No solo sobre el suelo de cemento, sino también en los asientos de madera. ¿Cuántos de vosotros queréis ser vampiros? El rugido se hizo atronador. Varios espectadores trataban de encaramarse al escenario mientras los guardaespaldas pugnaban por impedírselo. Uno de los motoristas de larga melena, un tipo moreno y corpulento, saltaba arriba y abajo sin moverse del sitio, con una lata de cerveza en cada mano. Las luces se hicieron más brillantes, como el resplandor de una explosión. Y se alzó de los altavoces situados detrás de mí el motor a pleno funcionamiento de una locomotora con un volumen enloquecedor, como si el tren fuera a aparecer a toda marcha en el escenario. Todos los demás ruidos del auditorio quedaron engullidos por él. En el estridente silencio, la multitud bailaba y se movía delante de mí. Entonces entró la furia desgarradora, vibrante, de la guitarra eléctrica. La batería estalló en una cadencia de marcha y el torturador sonido de la locomotora en el sintetizador alcanzó el punto álgido y se rompió a continuación en una caldera burbujeante de ruido acompasado con la marcha. Era el momento de iniciar la estrofa en tono menor, con su letra pueril saltando sobre el acompañamiento. Soy el vampiro Lestat, y estáis aquí para el gran aquelarre, pero compadezco vuestra suerte. Arranqué el micrófono del soporte y corrí a un lado del escenario y luego al otro, con la capa ondeando a mi espalda. No podéis resistir a los señores de la noche. Ellos no tienen piedad de vuestro sufrimiento. Encuentran placer en vuestro miedo. Trataban de agarrarme los tobillos con sus manos, me arrojaban besos, las chicas se montaban a hombros de sus compañeros para rozar mi capa ondeando sobre sus cabezas. Pero os tomaremos con amor, os desgarraremos con pasión, y os liberaremos con la muerte. Nadie podrá decir que no estaba advertido. Damadura, con un furioso rasgueo, bailaba a mi lado dando vueltas con furia, y la música subía en un agudo glissando entre el estallido de timbales y platillos, mientras el caldero burbujeante del sintetizador se sumaba de nuevo. Sentí que la música me calaba los huesos. Ni siquiera en el viejo aquelarre romano me había afectado tanto. Me lancé también a la danza con un elástico balanceo de caderas para luego contonearlas adelante y atrás mientras, acompañado de la muchacha, avanzaba hacia el borde del escenario. Estábamos realizando las contorsiones libres y eróticas de Polichinela y Arlequín y los personajes de la vieja comedia, improvisando como ellos habían hecho, los instrumentos se separaban de la leve melodía para reencontrarla después, y todos nos animamos mutuamente con nuestra danza, nada ensayado, todo acorde con el personaje, todo completamente nuevo. Los guardias empujaban con rudeza a la gente que trataba de alcanzarnos para bailar con nosotros, pero continuamos danzando al borde del estrado como si nos burláramos de ella, agitando los cabellos sobre sus rostros, dándole la espalda para vernos allá arriba, en las pantallas gigantes, como una alucinación imposible. El sonido viajó a través de mi cuerpo al volverme hacia la muchedumbre. Viajó como una bola de acero que encontrara una tronera tras otra en mis caderas y en mis hombros, hasta que advertí que estaba alzándome del suelo en un gran salto muy lento, y luego descendía de nuevo en silencio, haciendo ondear la capa negra y con la boca abierta para dejar al descubierto los colmillos. Euforia. Aplausos ensordecedores. Y vi en el público multitud de pálidas gargantas mortales desnudas, muchachos y muchachas que escurrían sus cuellos y los extendían hacia mí. Y me hacían gestos de que fuera a tomarlos, me invitaban y suplicaban, y algunas de las muchachas lloraban. El aroma a sangre era tan intenso como el humo que llenaba el local. Carne y carne y carne. Y, pese a todo, por todas partes, la sutil inocencia, la completa certeza de estar en una representación, de que aquello no era más que teatro. Nadie saldría herido. Aquella espléndida histeria no tenía riesgos. Cuando gritaba, pensaban que era el sistema de sonido. Cuando salté, creyeron que era un truco. Y por qué no,
Cuando la magia les envolvía por todas partes y podían prescindir de nuestra figura de carne y hueso para admirar los grandes gigantes resplandecientes de las pantallas que teníamos encima. Marius, ojalá pudieras contemplar esto. Gabriel, ¿dónde estás? Entró la estrofa, cantada de nuevo por toda la banda al unísono. La deliciosa voz de soprano de la muchacha se alzó sobre las demás hasta que empezó a girar y girar la cabeza en círculos, rozando con su cabello desmelenado el escenario delante de sus pies, y a mover lascivamente la guitarra como un falo gigante. Los miles de espectadores batían palmas y pataleaban a la vez. «Os digo que soy un vampiro», grité de pronto. Éxtasis, delirio. «Soy el mal. El mal. Sí, 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 sí». Mis brazos extendidos hacia adelante. Mis manos curvadas hacia arriba. «Quiero beber vuestra alma». El corpulento motorista de melena lanuda y chaqueta de cuero negro retrocedió un paso arrollando a los que estaban detrás de él, y saltó al escenario junto a mí, con los puños en la cabeza. Los guardaespaldas acudieron a reducirle, pero yo ya le tenía cogido, apretado contra mi pecho y levantando del suelo con un solo brazo. Y mi boca se cerraba sobre su cuello, con los dientes rozándolo, acariciando solo aquel geyser de sangre dispuesta para saltar hacia lo alto. Pero los hombres de seguridad ya se lo llevaban, arrojándole abajo como un pez al mar. Dama Dura estaba a mi lado, la luz resbalando por sus pantalones ajustados de satén negro y la capa en un amplio vuelo. Con el brazo extendido me sostuvo, al tiempo que yo intentaba rechazar su ayuda. Comprendí en ese instante lo que no explicaban las páginas que había leído acerca de los cantantes de rock. Entendí aquel desquiciado matrimonio de lo primitivo y lo científico, aquel frenesí religioso. Seguíamos estando en el antiguo bosque. Seguíamos estando todos con los dioses. Y se extinguieron los sones de la primera canción. Y comenzamos la siguiente, aumentando el volumen, a la vez que la multitud cogía el ritmo y cantaba la letra que conocía por el disco y los videoclips. La muchacha y yo cantamos a dúo, marcando el ritmo con los pies. Hijos de las tinieblas, enfrentados a los hijos de la luz. Hijos del hombre. Combatid a los hijos de la noche. De nuevo, todos gritaron y chillaron y nos vitorearon, sin prestar atención a las palabras. ¿Acaso los celtas se habrían entregado a alaridos más enérgicos y exaltados en los prolegómenos de la matanza? Pero, de nuevo, no hubo matanza, no hubo ofrendas arrojadas al fuego. La pasión se dirigía a las imágenes del mal, no al mal. La pasión abrazaba la imagen de la muerte, no la muerte. Lo noté como la abrasadora iluminación sobre los poros de mi piel, en las raíces de mis cabellos, en el grito amplificado de Dama Dura cantando la siguiente estrofa. Mis ojos recorrieron todos los rincones del recinto mientras el anfiteatro se convertía en una gran alma gimiente. Libradme de esto, libradme de amarlo. Salvadme de olvidar todo lo demás y de sacrificar a ello todos mis propósitos, todos mis proyectos. Os amo, pequeños míos. Quiero vuestra sangre inocente. Deseo vuestra adoración en el momento de clavaros los dientes. Sí, esta es la tentación más irresistible. Pero en aquel instante de preciosa calma y vergüenza, vi por primera vez entre el público a los otros, a los de verdad. Sus finas caras lívidas meneándose de un lado a otro como máscaras entre la masa de rostros mortales sin forma, tan destacadas e inconfundibles como me había resultado la de Magnus en el teatrillo del Boulevard, tanto tiempo atrás. Y supe que detrás del telón de fondo, entre bastidores, Lois también los había visto. Pero lo único que descubrí en ellos, lo único que percibí que emanaba de ellos, era una sensación de asombro y de espanto. Vosotros, todos los auténticos vampiros presentes, manifestaos. Grité. Pero las criaturas inmortales se mantuvieron impertérritas, mientras los mortales pintados y disfrazados se volvían locos a su alrededor. Durante 3 horas completas, bailamos y cantamos y exprimimos al máximo nuestros instrumentos metálicos, con el whisky corriendo de mano en mano entre mis músicos mortales y con la multitud abalanzándose una y otra vez hacia nosotros hasta que fue preciso redoblar la falange del servicio de seguridad y se encendieron las luces del recinto. En las últimas filas de las esquinas del auditorio había gente rompiendo los asientos de madera. Por el suelo de cemento rodaban las latas de bebida. Los vampiros de verdad no se aventuraron a acercarse un paso más. Algunos desaparecieron. Así sucedió. Un griterío ininterrumpido, como 15.000 borrachos en la ciudad, hasta el último número, que era la balada de nuestro último videoclip, La Era de la Inocencia. Y la música se suavizó. La batería apagó su redoble, la guitarra languideció y el sintetizador lanzó las deliciosas notas translúcidas de un clavicordio eléctrico, unas notas tan ligeras y, a la vez, tan profusas que fue como si del aire cayera una lluvia de oro. Un foco no muy potente iluminó el lugar que yo ocupaba, mis ropas manchadas de sudor ensangrentado, mis cabellos empapados con él y enredados, la capa colgada al hombro. Con la boca abierta en un gran bostezo de éxtasis y de ebria concentración, alcé la voz pronunciando claramente cada frase. Esta es la era de la inocencia, de la auténtica inocencia.
Todos tus demonios son visibles, todos tus demonios son materiales. Llámales dolor. Llámales hambre. Llámales guerra. Ya no necesitas al diablo imaginario. Expulsa a los vampiros y demonios, con los dioses que ya no adoras. Recuerda, el hombre de los colmillos lleva capa. Lo que pasa por encanto, es un encantamiento. Entiende bien lo que ves, cuando me ves. Matadnos, hermanos y hermanas, la guerra continúa. Entiende bien lo que ves, cuando me ves. Cerré los ojos ante el creciente muro de aplausos. ¿Qué estaban aplaudiendo, en realidad? ¿Qué estaban celebrando? En el gigantesco auditorio se hizo el día eléctrico. Los auténticos inmortales estaban desapareciendo entre la multitud en movimiento. La policía de uniforme había saltado al escenario para formar una sólida barrera delante de nosotros. Alex tiró de mí cuando dejamos atrás el telón. Tío, tenemos que escapar de aquí. Han rodeado la maldita limusina. Y tú no podrás llegar a tu coche. Le dije que no, que tenían que seguir adelante, subir a la limusina y salir enseguida. Y vi a mi izquierda el rostro lívido y severo de uno de los inmortales verdaderos que se abría paso entre la gente. Llevaba el mono de cuero negro de los motoristas y su sedoso cabello sobrenatural era una reluciente melena azabache. El telón estaba siendo arrancado de su barra superior y las luces del local inundaron la zona detrás del escenario. Lois estaba a mi lado. Vi a otro inmortal a mi derecha, un hombre delgado y sonriente de ojillos oscuros. Al irrumpir en el aparcamiento, nos recibió una oleada de aire fresco y un pandemonium de mortales revolviéndose y empujando. La policía pedía orden a gritos mientras Damadura, Alex y Larry eran introducidos en la limusina, que se mecía como una barca. Uno de los guardaespaldas había puesto en marcha el motor de mi Porsche y esperaba mi llegada, pero los jóvenes estaban golpeando el techo y el capó como si el coche fuera un gran timbal. Detrás del vampiro de cabello negro apareció otro demonio, una mujer, y la pareja se acercó inexorablemente. ¿Qué diablos se proponían hacer allí? El enorme motor de la limusina rugía como un león frente a los jóvenes, que no le abrían paso, y los guardias motorizados pusieron en marcha sus monturas, escupiendo humos y ruido sobre la masa. El trío de vampiros no tardó en rodear el Porsche. El hombre alto, con el rostro en una desagradable mueca de rabia, empujó con su poderoso brazo el lateral del coche, alzándolo del suelo pese a los jóvenes que se agarraban a la carrocería. Estaba a punto de volcarlo. De pronto, noté un brazo en torno al cuello. Y noté cómo el cuerpo de Lois se revolvía, y oí el sonido de su puño al golpear la piel y el hueso sobrenaturales detrás de mí, acompañado de una maldición apenas susurrada. Súbitamente, la multitud se había puesto a chillar. Por un altavoz, un policía exhortó a los jóvenes a despejar la zona. Corrí adelante, apartando a golpes a varios jóvenes, y estabilicé el Porsche un segundo antes de que cayera como un escarabajo patas arriba. Mientras pugnaba por abrir la portezuela, sentí la multitud estrujándose contra mí. En cualquier momento, aquello se convertiría en una escena de pánico y habría una estampida. Silbidos, gritos, sirenas. Cuerpos apretándonos a Lois y a mí el uno contra el otro, y, a continuación, el vampiro vestido de cuero, alzándose al otro lado del coche con un destello de la luz de los reflectores en la gran guadaña plateada que hacía girar sobre la cabeza. Escuché el grito de advertencia de Lois. Por el rabillo del ojo vi el brillo de una segunda guadaña. Pero un chirrido sobrenatural hendió el tumulto, al tiempo que el vampiro motorista se encendía en llamas con un destello cegador. Otra tea de forma humana prendió junto a mí. La guadaña cayó al asfalto con un tintineo. Y, a unos metros de la escena, una tercera figura vampírica estalló en una explosión chisporroteante. La multitud, presa del más absoluto pánico, retrocedió hacia el auditorio, invadió el aparcamiento, echó a correr en todas direcciones buscando cualquier lugar donde escapar de aquellas figuras tambaleantes que se consumían en sus propios infiernos privados, de aquellas manos fundidas por el calor hasta el puro hueso. Y vi a otros inmortales escapando a toda prisa inadvertidos entre la lenta marea humana. Lois se volvió hacia mí, desconcertado, y la expresión de asombro de mi rostro no hizo, seguramente, otra cosa que desconcertarle aún más. Ninguno de nosotros había hecho aquello. Ninguno de los dos tenía tal poder. Yo solo conocía a un inmortal que lo tuviera. Pero, de pronto, la portezuela del coche me golpeó al abrirse, y una mano pequeña, blanca y delicada, surgió del interior y tiró de mí. «Vamos, deprisa». «Los dos», exclamó de improviso una voz femenina, en francés. «¿A qué esperáis? ¿A que la iglesia lo proclame un milagro?» Y, antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo, me vi arrastrado al asiento bajo de cuero. Lois cayó encima de mí y tuvo que gatear sobre el respaldo del asiento para ocupar el posterior. El Porsche se lanzó adelante apartando a los mortales que huían delante de los faros. Contemplé la esbelta figura de la conductora que tenía al lado, vi su cabellera rubia cayéndole sobre los hombros y su sucio sombrero de fieltro hundido hasta los ojos. Quise rodearla con mis brazos,
estrujarla a besos, apretar mi corazón contra el suyo y olvidarme por completo de todo lo demás. Al diablo con aquellos novicios idiotas. Sin embargo, el Porsche estuvo a punto de volcar otra vez cuando ella lo forzó a una curva cerrada para pasar la verja y salir a la calle. «Detente, Gabriel», grité, cerrando la mano en torno a su brazo. «No has sido tú quien lo ha hecho, quien los ha hecho arder de esa manera». «Claro que no», replicó ella, aún en perfecto francés, sin apenas dirigirme la mirada. Tenía un aspecto irresistible mientras, con 2 dedos, hacía girar de nuevo el volante violentamente en otra curva de 90 grados. Nos dirigimos hacia la autopista. «Entonces, nos estás llevando lejos de Marius», exclamé. «Detente. Primero deja que él reviente esa furgoneta que viene siguiéndonos», replicó ella con otro grito. «Entonces me detendré». Pisó a fondo el pedal del acelerador y clavó los ojos en la carretera que tenía ante ella, con las manos asidas con fuerza al volante forrado en piel. Me volví a mirar y vi la furgoneta por encima del hombro de Louis. Era un vehículo monstruoso que se nos echaba encima con sorprendente rapidez. Tenía el aspecto de un enorme coche fúnebre, negro y voluminoso, con una boca de dientes cromados en la roma parrilla frontal y 4 de los vampiros novicios sonriéndonos con aire burlón desde detrás del cristal sombreado del parabrisas. «No podemos librarnos de este tráfico para dejarles atrás», dije. «Da la vuelta. Regresemos al auditorio». «Da la vuelta, Gabriel». Pero ella continuó adelante, sorteando osadamente los vehículos y mandando algunos de ellos a la cuneta por puro pánico. La furgoneta se nos acercaba más y más. «Es una máquina de guerra, eso es lo que es», gritó Louis. «Le han montado un parachoques de hierro. Esos pequeños monstruos se proponen embestirnos». Ah, me había equivocado totalmente en esto. Lo había subestimado todo. Había sabido ver mis recursos en esta época moderna, pero no los de ellos. Y ahora nos alejábamos cada vez más de aquel inmortal, el único que podía mandarlos al otro mundo. Muy bien, pues. Tendría mucho gusto en ocuparme de ellos. Entonces, para empezar, haría pedazos el parabrisas, luego, les arrancaría la cabeza uno a uno. Abrí la ventanilla, saqué medio cuerpo fuera del coche, con el viento agitando mis cabellos, y me volví hacia ellos lanzando una mirada cargada de odio a sus rostros horriblemente lívidos tras el cristal. Cuando tomamos la rampa de acceso a la autopista, la furgoneta casi se nos echó encima. Bien. Un poco más cerca y saltaría. Sin embargo, nuestro coche estaba reduciendo la marcha en ese instante. Gabriel no encontraba un hueco entre el tráfico por donde colarse. «Agárrate, que ahí viene», gritó. «Puedes jurarlo». Asentí. Un instante más y habría saltado del coche y me habría lanzado sobre ellos como un ariete rompedor. Pero no tuve ese instante. La furgoneta nos golpeó de lleno y mi cuerpo voló sobre el asfalto, cayendo por la cuneta de la autopista mientras el Porsche salía despedido por los aires delante de mí. Vi a Gabriel saltando por la portezuela antes de que el coche tocara el suelo, y los dos rodamos por la pendiente cubierta de hierba mientras el coche quedaba volcado y estallaba con un rugido ensordecedor. «Louis», exclamé. Avancé hacia las llamas. Habría penetrado en ellas para rescatarle, pero el cristal del parabrisas trasero saltó en pedazos y le vi aparecer por él. Alcanzó el terraplén, al tiempo que yo llegaba hasta él. Con la capa, apagué sus ropas humeantes mientras que Gabriel se arrancaba encima la chaqueta para imitarme. La furgoneta se había detenido en el arcén de la autopista, encima de nosotros. Los vampiros que la ocupaban empezaban a saltar el pretil como grandes insectos blancos, aterrizando de pie en la pendiente. Me apresté a hacerles frente. Pero, de nuevo, cuando el primero de ellos se deslizó hacia nosotros con la guadaña preparada, se escuchó aquel horripilante grito sobrenatural y se produjo la cegadora combustión. El rostro de la criatura se hizo una máscara negra en un estallido de llamas anaranjadas, y su cuerpo se convulsionó en una danza horrenda. Los demás vampiros dieron media vuelta y echaron a correr bajo la autopista. Quise ir tras ellos, pero Gabriel me sujetó entre sus brazos y me lo impidió. Su fuerza me encolerizó y me sorprendió. «Quieto, maldita sea», exclamó. «Louis, ayúdame. Suéltame», repliqué, furioso. «Quiero a uno de ellos, solo a uno. Atraparé al más retrasado del grupo». Pero ella no me soltaba y no estaba dispuesto a pelearme con ella, y Louis se le había sumado en su ardiente y desesperada petición. «¿Está bien?», asentí al fin, cediendo a regañadientes. Además, ya era demasiado tarde. El quemado había expirado entre el humo y las llamas chisporroteantes, y los otros habían desaparecido en la oscuridad y el silencio sin dejar el menor rastro. A nuestro alrededor, la noche se había quedado repentinamente vacía, salvo el tronar del tráfico en la autopista, encima de nosotros. Y allí estábamos los tres, juntos,
bajo el espeluznante resplandor del coche ardiendo. Louis se limpió el hollín de la frente con gesto cansado. Llevaba manchada la almidonada pechera de la camisa y su larga capa de terciopelo estaba quemada y rasgada. Y allí estaba Gabriel, con el mismo aspecto extraviado de siempre. Era aquel mismo muchacho sucio de polvo y harapiento, con la raída indumentaria de safari caqui y el flexible sombrero de fieltro marrón ladeado sobre su deliciosa cabeza. Entre la cacofonía de ruidos de la ciudad, escuchamos el leve ulular de las sirenas acercándose. Sin embargo, los tres permanecimos inmóviles, esperando, mirándonos unos a otros. Y supe que todos estábamos buscando a Marius. Sin duda, era Marius. Tenía que serlo. Y estaba de nuestro lado, no contra nosotros. Y ahora nos respondería. Pronuncié lentamente su nombre en voz alta. Miré hacia la zona en sombras bajo la autopista y hacia el ejército interminable de casitas que poblaba las colinas próximas. Pero lo único que pude oír fue el sonido cada vez más fuerte de las sirenas y el murmullo de voces humanas cuando los mortales empezaron la larga ascensión desde el paseo inferior. Vi miedo en el rostro de Gabriel. Le tendí la mano, di un paso para acercarme a ella a pesar de toda aquella horrible confusión mientras los mortales se acercaban cada vez más y los vehículos se detenían en la autopista. Su brazo fue inesperado, cálido. Pero enseguida me hizo un gesto para que me diera prisa. Estamos en peligro. Todos nosotros, cuchicheó. En un peligro terrible. ¿Vamos? Eran las 5 de la madrugada y estaba completamente a solas ante la cristalera del rancho de Carmel Valley. Gabriel y Louis habían partido juntos a las colinas para buscar sus respectivos lugares de descanso. Una llamada telefónica me había informado de que mis músicos mortales estaban a salvo en el nuevo escondite de Sanoma, celebrando una desaforada fiesta tras verjas y cercas electrificadas. En cuanto a la policía y la prensa, con sus inevitables preguntas, tendrían que esperar. Y allí estaba ahora, esperando las primeras luces de la mañana, como siempre había hecho, preguntándome por qué Marius no se había mostrado, por qué nos había salvado para desvanecerse de inmediato, sin una palabra. Supón que no ha sido Marius, había dicho más tarde Gabriel, paseando nerviosamente por la sala. Te aseguro que he notado una abrumadora sensación de amenaza. He percibido peligro para nosotros, y no solo para esas criaturas. Lo he percibido a la salida del auditorio, cuando salíamos con el coche. He vuelto a notarlo cuando estábamos junto al coche en llamas. Había algo allí. Y no era Marius, estoy convencida. Había algo casi bárbaro en ello, había añadido Louis. Casi, aunque no del todo. Sí, casi salvaje, había insistido ella, dirigiéndole una mirada de asentimiento. Y, aunque fuera Marius, ¿qué te hace pensar que no te ha salvado para poder servirse mejor su venganza particular? No, había respondido yo con una ligera risa. Marius no quiere venganza, o de lo contrario, ya la habría llevado a cabo. De eso estoy seguro. Pero yo me había sentido demasiado emocionado solo de contemplarla, de ver una vez más sus andares, sus gestos. Y, la indumentaria de safari de Silachá. Después de 200 años, seguía siendo la misma exploradora intrépida. Al tomar asiento, lo había hecho a horcajadas, apoyando el mentón sobre las manos y estas en el respaldo de la silla. Teníamos tanto que hablar, tanto que decirnos, que me sentía demasiado feliz para tener miedo. Además, sentir miedo en este momento era demasiado terrible, pues ahora sabía que había cometido otro grave error de cálculo. Me había dado cuenta de ello por primera vez al incendiarse el porche cuando Louis todavía estaba en el interior. Aquella guerra privada mía ponía en peligro a todos los que amaba. Qué estúpido había sido al pensar que atraería el rencor únicamente sobre mí. Teníamos que hablar las cosas. Teníamos que ser astutos. Teníamos que ser muy cautos. Pero, de momento, estábamos a salvo. Así se lo había dicho a Gabriel, tranquilizándola. Ni ella ni Louis percibían la sensación de amenaza en aquel lugar, no nos había seguido al valle. Y yo no la había notado en ningún momento. Y nuestros jóvenes y estúpidos enemigos inmortales se habían dispersado creyendo que poseíamos el poder para incinerarles a voluntad. 1000 veces, ¿sabes? 1000 veces había imaginado nuestro reencuentro, había dicho Gabriel. Pero nunca pensé que sería así. A mí me parece que ha sido espléndido. Había respondido yo. Y no supongas ni por un momento que no habría sido capaz de solucionar todo eso. Ya estaba a punto de estrangular al de la guadaña y arrojarle por encima del auditorio. Y vi acercarse al otro. Le habría partido por la mitad. Te aseguro de que una de las cosas más frustrantes de todo este asunto es no haber tenido la ocasión de... Massier, eres un verdadero demonio. Eres imposible. Había exclamado Gabriel al escucharme. Eres, como te llamó Marius. Eres el ser más detestable. Estoy plenamente de acuerdo. Me reí, complacido. Qué dulce halago. Y qué encantador su francés anticuado. Y Louis se había mostrado muy prendado de ella,
sentado en las sombras observándola, reticente, perdido en sus cavilaciones. Lois volvía a lucir ropas inmaculadamente limpias, como si tuviera a su disposición toda su indumentaria, y su aspecto era el mismo que si acabáramos de salir del último acto de la Traviata para pasear un poco y ver a los mortales bebiendo champán en las mesas de mármol de los cafés mientras los carruajes elegantes pasaban con su estruendo. Me invadió la sensación de la nueva asamblea formada, de una espléndida energía, de la negación de la realidad humana, de nosotros tres contra cualquier tribu, contra cualquier mundo. Y una profunda sensación de seguridad, de impulso incontenible. ¿Cómo explicárselo a ellos dos? Deja de preocuparte, madre, le había dicho yo finalmente, esperando clarificarlo todo, crear un momento de pura ecuanimidad. No tiene objeto. Un ser lo bastante poderoso para hacer arder a sus enemigos puede encontrarnos en el momento en que lo desee. Puede hacer exactamente lo que le parezca. Y por ese motivo he de dejar de preocuparme. Había replicado ella. Y yo había visto a Lois sacudiendo la cabeza. Yo no tengo vuestros poderes, había intervenido a continuación, modestamente, pero también he captado esa sensación. Y os aseguro que era extraña, absolutamente ajena a la civilización, a falta de un término mejor. Ah, ¿has vuelto a dar en la diana?, había exclamado Gabriel. Resultaba completamente extraña. Como si procediera de un ser muy remoto. Y tú, Marius, es demasiado civilizado, había insistido Lois, demasiado cargado de filosofía. Por eso sabes que no busca venganza. Extraña. Ajena a la civilización. Había replicado yo pasando la mirada de uno a otro. ¿Por qué no he percibido yo esa amenaza? Mon Dieu, podría ser cualquier cosa, había declarado Gabriel, finalmente. Esa música tuya podría despertar a los muertos. Había meditado sobre el enigmático mensaje de la noche anterior, Lestat. Peligro. Pero el amanecer estaba ya demasiado cerca para preocuparles con aquello. Además, tampoco explicaba nada. Era solo una pieza más del rompecabezas, un fragmento que, tal vez, no encajaba allí en absoluto. Y ahora, los dos se habían marchado juntos y yo estaba a solas ante las cristaleras contemplando el fulgor de la luz que se hacía cada vez más intenso sobre las montañas de Santa Lucía. ¿Dónde estás, Marius? ¿Por qué no te muestras de una vez?, pensé. Al fin y al cabo, todo lo que había dicho Gabriel podía ser verdad. Es una estratagema tuya. Pero, ¿no era acaso una estratagema mía la de no invocarle de verdad? Me refiero a alzar con toda su potencia mi voz secreta como él me había dicho, 2 siglos atrás, ¿qué podría ser? A través de todas mis dificultades, no llamarle se había convertido en una cuestión de orgullo para mí, pero, ¿qué importaba ya eso? Tal vez era la llamada lo que me exigía Marius. Tal vez era lo que requería de mí. Y la añeja amargura y la terquedad habían desaparecido. ¿Por qué no hacer aquel esfuerzo, al menos? Y, cerrando los ojos, hice lo que había repetido desde aquellas noches 18escas en que había gritado su nombre por las calles de Roma y el Cairo. En silencio, le llamé. Y noté el grito sin voz surgiendo de mí y viajando al olvido. Casi pude percibir cómo atravesaba el mundo de dimensiones visibles, cómo se hacía más y más débil, cómo se consumía. Y entonces vi de nuevo, durante una fracción de segundo, el mismo lugar remoto y reconocible que había entrevisto la noche anterior. Nieve inacabable y un edificio de piedra, con las ventanas cubiertas de hielo. Y, en un promontorio elevado, un curioso aparato moderno, un gran plato metálico gris girando sobre un eje para captar las ondas invisibles que cruzan los cielos terrestres. Una antena de televisión. Eso era el objeto. Una antena alzándose de aquel desierto helado hacia el satélite. Y el cristal roto del suelo era la pantalla de un televisor. Lo vi. El banco de piedra. Una pantalla de televisor hecha añicos. Ruido. Desvaneciéndose. Marius. Peligro, Lestat. Todos nosotros en peligro. Ella... No puedo. Hielo. Enterrado en el hielo. Destellos de fragmentos de cristal en un suelo de piedra, el banco vacío, el estruendo y la vibración del vampiro Lestat sonando en los altavoces. Ella... Ayúdame, Lestat. Todos nosotros. Peligro. Ella... Silencio. La conexión, rota. Marius. Algo más, pero demasiado débil. Pese a toda su intensidad, simplemente demasiado débil. Marius. Me encontraba apoyado contra el ventanal, con la mirada fija en la luz matinal cada vez más intensa. Los ojos me lloraban y las yemas de los dedos casi me ardían al contacto con el cristal caliente. Respóndeme, ¿es Acacia? Estás diciéndome que es Acacia, que se trata de ella. ¿Que ha sido ella quién? Pero el sol asomaba ya sobre las montañas. Los rayos letales se derramaban por las laderas avanzando hacia el fondo del valle.
Salí corriendo de la casa y crucé los campos en dirección a las colinas, escudándome los ojos del sol con los brazos. En cuestión de segundos, alcancé mi oculta cripta subterránea, retiré la losa y descendí los angostos peldaños toscamente tallados. Una vuelta más, y luego otra, y de nuevo estuve en la fría y segura oscuridad, envuelto en el aroma de la tierra. Me tendí en el suelo de barro de la pequeña cámara con el corazón desbocado y temblando de pies a cabeza. Acacia. Esa música tuya puede despertar a los muertos. Un televisor en el santuario. Naturalmente. Marius les había instalado el aparato, y la conexión directa con el satélite. Habían visto los videoclips. Lo supe. Lo supe con la misma certidumbre que si Marius lo hubiera dicho con su propia voz. Había llevado la televisión a la cámara de los que deben ser guardados, igual que les había llevado el proyector de películas años y años atrás. Y ella había despertado, se había levantado. Esa música tuya puede despertar a los muertos. Había vuelto a conseguirlo. Ah, si pudiera mantener los ojos abiertos, seguir pensando siquiera, si no estuviera levantándose el sol. Ella había estado allí, en San Francisco, había estado así de cerca de nosotros, haciendo arder a nuestros enemigos. Extraña, absolutamente extraña, sí. Pero ajena a la civilización, no. Salvaje no. Ella no era tal cosa. Mi Dios acababa solo de redespertar, de alzarse como una esplendorosa mariposa surgiendo de la crisálida. ¿Qué era el mundo para ella? ¿Cómo había llegado hasta nosotros? ¿Cuál era el estado de su mente? Peligro para todos nosotros. No acepté tal cosa. Ella había matado a nuestros enemigos. Había acudido a nosotros. Pero no pude seguir resistiéndome a la somnolencia y a la pesadez. La pura sensación estaba sofocando cualquier asombro o excitación. Mi cuerpo fue quedando flácido e impotentemente quieto contra la tierra. Y entonces sentí una mano cerrándose súbitamente sobre la mía. Una mano fría como el mármol, e igual de dura. Mis ojos se abrieron de par en par en la oscuridad. La mano aumentó su presión. Una gran mata de cabello sedoso me rozó el rostro. Un brazo helado me cruzó el pecho. Oh, por favor, querida mía, hermosa mía, por favor. Deseé decirlo, pero los ojos se me cerraban de nuevo. Mis labios no se movían. Estaba perdiendo la conciencia. Fuera, el sol había salido. Fin de Lestat el vampiro. Crónicas vampíricas de Anne Rice.